María Teresa Buitrago. Departamento de Economía, Universidad Autónoma de Colombia, Manizales. Colombia. Objetivos de aprendizaje. Al terminar este capítulo, el alumno será capaz de definir el significado del término diseño de investigación, así como las implicaciones de elegir uno u otro tipo de diseño. Comprender que en un estudio pueden incluirse uno o varios diseños de investigación. Conocer los tipos de diseños de la investigación cuantitativa y relacionarlos con los alcances del estudio. Comprender las diferencias entre la investigación experimental y la investigación no experimental. Analizar los diferentes diseños experimentales y sus grados de validez. Analizar los distintos diseños no experimentales y las posibilidades de investigación que ofrece cada uno. Realizar experimentos y estudios no experimentales. Comprender cómo el factor tiempo altera la naturaleza de un estudio. Síntesis. Con el propósito de responder a las preguntas de investigación planteadas y cumplir con los objetivos del estudio, el investigador debe seleccionar o desarrollar un diseño de investigación específico. Cuando se establecen y formulan hipótesis, los diseños sirven también para someterlas a prueba. Los diseños cuantitativos pueden ser experimentales o no experimentales. En este capítulo se analizan los principales diseños experimentales y la manera de aplicarlos. Asimismo, se explica el concepto de validez experimental y cómo lograrla. También se presenta una clasificación de diseños no experimentales, en la que se considera el factor tiempo o número de veces en que se recolectan datos. El alcance del estudio. Del mismo modo, se deja en claro que ningún tipo de diseño es intrínsecamente mejor que otro, sino que son el planteamiento del problema, los alcances de la investigación y la formulación o no de hipótesis y su tipo los que determinan qué diseño es el más adecuado para un estudio en concreto. Asimismo, es posible utilizar más de un diseño. Preexperimentos tienen grado de control mínimo. Tipos. Cuasi-experimentos. Implican grupos intactos. No experimentales. Experimentales, que administran estímulos o tratamientos y /diagonal o intervenciones. Característica. Experimentos puros. Recolección de datos en un único momento. Manipulación intencional de variables independientes. Medición de variables dependientes, control y validez. Dos o más grupos de comparación participantes asignados al azar. O emparejados. Transeccionales o transversales. Tipos. Exploratorios descriptivos correlacionales causales. Propósito. Analizar cambios a través del tiempo. Longitudinales o evolutivos. Tipos. Diseños de tendencia, trend, diseños de análisis evolutivo de grupos cohorte. Diseños panel. Nota, en el centro de recursos en línea de la obra, http://disgusto www.me con //mi 6 ese material complementario ese capítulos. El lector encontrará y podrá descargar el capítulo 5 adicional, diseños, segunda parte que extiende los contenidos expuestos en este capítulo 7, en especial lo relativo a la técnica de asignación al azar y emparejamiento, así como a series cronológicas, diseños factoriales y cuasi-experimentos. Parte del material que estaba en ediciones anteriores en este capítulo o en el CD, se actualizó y transfirió a dicha página, no se eliminó. ¿Qué es un diseño de investigación? Una vez que se precisó el planteamiento del problema, se definió el alcance inicial de la investigación y se formularon las hipótesis, o no se establecieron debido a la naturaleza del estudio. El investigador debe visualizar la manera práctica y concreta de contestar las preguntas de investigación, además de cumplir con los objetivos fijados. Esto implica seleccionar o desarrollar uno o más diseños de investigación y aplicarlos al contexto particular de su estudio. El término diseño se refiere, real plan o estrategia concebida para obtener la información que se desea con el fin de responder al planteamiento del problema. Wentz, 2014, McLaren, 2014, Kresgel, 2013, Hernández Sampieri et al., 2013 y Kalayan, 2008. En el enfoque cuantitativo, el investigador utiliza sus diseños para analizar la certeza de las hipótesis formuladas en un contexto en particular o para aportar evidencias respecto de los lineamientos de la investigación, si es que no se tienen hipótesis. Sugerimos a quien se inicia en la investigación comenzar con estudios que se basen en un solo diseño y luego desarrollar indagaciones que impliquen más de uno, si es que la situación de investigación así lo requiere. Utilizar más de un diseño eleva considerablemente los costos de la investigación. Para visualizar más claramente el asunto del diseño, recordemos una interrogante coloquial del capítulo anterior: ¿le gustaría a Paola? ¿Por qué? Y la hipótesis: yo le resulto atractivo a Paola porque me mira frecuentemente. El diseño constituiría el plan o la estrategia para confirmar si es o no cierto que le resulta atractivo a Paola. El plan incluiría procedimientos y actividades tendientes a encontrar la respuesta a la pregunta de investigación. En este caso podría ser: mañana buscaré a Paola después de la clase de estadística, me acercaré a ella, le diré que se ve muy guapa y la invitaré a tomar un café. Una vez que estemos en la cafetería la toma de la mano y si ella no la retira, la invitaré a cenar el siguiente fin de semana, y si acepta, en el lugar donde cenemos le comentaré que me parece bonita y le preguntaré si yo le resulto atractivo. Desde luego puedo concebir otra estrategia, tal como invitarla a bailar o ir al cine en lugar de ir a cenar, o bien, si conozco a varias amigas de Paola y yo también soy amigo de ellas, preguntarle si le gustó. En la investigación disponemos de distintas clases de diseños y debemos elegir uno o varios o desarrollar nuestra propia estrategia, por ejemplo, invitarla al cine y darle un regalo para observar cuál es su reacción al recibirlo. Si el diseño está concebido cuidadosamente, el producto final de un estudio, sus resultados tendrá mayores posibilidades de generar conocimiento. Y no es lo mismo seleccionar un tipo de diseño que otro, cada uno tiene sus características, como se verá más adelante. No es igual preguntarle directamente a Paola si le gusta o no, que preguntar a sus amigas, o que en lugar de interrogarla de palabra prefiera analizar su conducta no verbal, cómo me mira, qué reacciones tiene cuando la abrazo o me acerco a ella, etc. Como tampoco será lo mismo si le pregunto delante de otras personas, que cuando estemos solos los dos. La precisión, amplitud y profundidad de la información obtenida varía en función del diseño. ¿Cómo debemos aplicar el diseño elegido o desarrollado? En el enfoque cuantitativo, la calidad de una investigación se relaciona con el grado en que apliquemos el diseño tal como fue concebido, particularmente en el caso de los experimentos. Desde luego, en cualquier tipo de investigación el diseño se debe ajustar por contingencias o cambios en la situación, por ejemplo, en un experimento en el que no funciona el estímulo experimental, tendría que modificarse o adecuarse. En el proceso cuantitativo, ¿de qué tipos de diseños disponemos para investigar? En la literatura sobre la investigación cuantitativa es posible encontrar diferentes clasificaciones de los diseños. En esta obra adoptamos la siguiente clasificación: 1. Investigación experimental e investigación no experimental. A su vez, la primera puede dividirse de acuerdo con las clásicas categorías de Campbell y Stanley, 1966, en preexperimentos, experimentos puros y cuasi-experimentos. 2. La investigación no experimental la subdividimos en diseños transversales y diseños longitudinales. En cada clasificación se comentarán los diseños específicos. De los diseños de la investigación cualitativa nos ocuparemos en la siguiente parte del libro. En términos generales, no consideramos que un tipo de investigación, y los consecuentes diseños, sea mejor que otro experimental frente a no experimental.
Como mencionan Kerlinger y Lee, 2002, ambos son relevantes y necesarios, ya que tienen un valor propio. Cada uno posee sus características y la decisión sobre qué clase de investigación y diseño específico hemos de seleccionar o desarrollar depende del planteamiento del problema, el alcance del estudio y las hipótesis formuladas. Diseños experimentales. El término experimento tiene al menos dos acepciones, una general y otra particular. La general se refiere a elegir o realizar una acción, y después observar las consecuencias. Babier, 2014. Este uso del término es bastante coloquial, así hablamos de experimentar, cuando mezclamos sustancias químicas y vemos la reacción provocada, o cuando nos cambiamos de peinado y observamos el efecto que causa en nuestras amistades. La esencia de esta concepción de experimento es que requiere la manipulación intencional de una acción para analizar sus posibles resultados. Una acepción particular de experimento, más armónica con un sentido científico del término, se refiere a un estudio en el que se manipulan intencionalmente una o más variables independientes, supuestas causas antecedentes, para analizar las consecuencias que la manipulación tiene sobre una o más variables dependientes, supuestos efectos consecuentes, dentro de una situación de control para el investigador. Fleiss, 2013, O'Brien, 2009 y Green, 2003. Esta definición quizá parezca compleja, sin embargo, conforme se analicen sus componentes se aclarará su sentido. Figura 7.1 Esquema de experimento y variables. Kresgel 2013 y Reichert 2004 llaman a los experimentos estudios de intervención, porque un investigador genera una situación para tratar de explicar cómo afecta a quienes participan en ella en comparación con quienes no lo hacen. Es posible experimentar con seres humanos, seres vivos y ciertos objetos, pero siempre observando los principios éticos que se comentarán más adelante y en el capítulo 2 adicional del Centro de Recursos en Línea. Los experimentos manipulan tratamientos, estímulos, influencias o intervenciones, denomina das variables independientes, para observar sus efectos sobre otras variables, las dependientes, en una situación de control. Veámoslo gráficamente en la figura 7.2. 1. La tipología ha sido aceptada en ediciones anteriores por su sencillez. Otros autores han coincidido con ella como M. C. Burney y Witte, 2013, Kresgel 2013, Robay, Baker y Ponton, 2012, así como Kalayan, 2008. Los estudios de caso se consideran como una clase diferente y de ello se comenta más adelante, sobre todo en el capítulo 4 adicional que el lector puede descargar del Centro de Recursos en Línea. 2. Esta clasificación sigue siendo la más citada en textos contemporáneos, por ejemplo, Kresgel 2013, Fleiss 2013, Babier 2014 y 2012, Silva 2008, Reichert 2004 y Schadich, Cook y Campbell 2001. Figura 7.2 Ejemplos de la relación de variables independiente y dependiente. Tratamiento, estímulo, influencia, intervención, etc. Variable independiente, supuesta causa. Variable dependiente y supuesto efecto. Es decir, los diseños experimentales se utilizan cuando el investigador pretende establecer el posible efecto de una causa que se manipula. Pero para establecer influencias, por ejemplo, decir que el tratamiento psicológico reduce la depresión, se deben cubrir varios requisitos que a continuación se verán. Desde luego hay ocasiones en que no podemos o no debemos experimentar. Por ejemplo, no podemos evaluar las consecuencias del impacto deliberadamente provocado por un meteorito sobre un planeta, pues el estímulo es imposible de manipular. ¿Quién puede enviar un meteorito a cierta velocidad para que choque con un planeta? Tampoco podemos experimentar con hechos pasados, así como no debemos realizar cierto tipo de experimentos por cuestiones éticas, por ejemplo, experimentar en seres humanos con un nuevo virus para conocer su evolución. Ciertamente se han efectuado experimentos con armas bacteriológicas y bombas atómicas, castigos físicos a prisioneros, deformaciones al cuerpo humano, etc. Sin embargo, son situaciones que no deben permitirse en ninguna circunstancia. ¿Cuál es el primer requisito de un experimento? El primer requisito es la manipulación intencional de una o más variables independientes. La variable independiente es la que se considera como supuesta causa en una relación entre variables, es la condición antecedente y al efecto provocado por dicha causa se le denomina variable dependiente consecuente. Cabe destacar que el investigador puede incluir en su estudio dos o más variables independientes o dependientes. Cuando en realidad existe una relación causal entre una variable independiente y una dependiente, al variar intencionalmente la primera, la segunda también variará, por ejemplo, si la motivación es causa de la productividad. Al variar la motivación deberá variar la productividad. Se lleva a cabo un experimento para analizar si una o más variables independientes afectan a una o más variables dependientes y por Kirk, 2012 y Montgomery, 2012. Por ahora simplifiquemos el problema de estudio a una variable independiente y una dependiente. En un experimento, la variable independiente resulta de interés para el investigador, ya que hipotéticamente será una de las causas que producen el efecto supuesto. Para obtener evidencia de esta supuesta relación causal, el investigador manipula la variable independiente y observa si la dependiente varía o no. Aquí manipular es sinónimo de hacer variar o asignar distintos valores a la variable independiente. La variable dependiente se mide. La variable dependiente no se manipula, sino que se mide para ver el efecto que la manipulación de la variable independiente tiene en ella. Esto se esquematiza de la siguiente manera. Manipulación de la medición del efecto sobre la variable independiente, variable dependiente. XI. XB. Se utiliza la letra X para simbolizar una variable independiente o tratamiento experimental. Las letras o subíndices A, B indican distintos niveles de variación de la independiente y la letra Y se utiliza para representar una variable dependiente. Grados de manipulación de la variable independiente. La manipulación o variación de una variable independiente puede realizarse en dos o más grados. El nivel mínimo de manipulación es de presencia o ausencia de la variable independiente. Cada nivel o grado de manipulación comprende un grupo en el experimento. Presencia o ausencia. Este nivel o grado implica que un grupo se expone a la presencia de la variable independiente y el otro no. Posteriormente, los dos grupos se comparan para saber si el grupo expuesto a la variable independiente difiere del grupo que no fue expuesto. Por ejemplo, a un grupo de personas con artritis se le administra el tratamiento médico y al otro grupo no se le administra. Al primero se le conoce como grupo experimental y al otro, en el que está ausente la variable independiente, se le deno. 3. En este momento no se explica el método para asignar a los niños a los dos grupos, lo veremos en el apartado de control y validez interna. Lo que importa ahora es que se comprenda el significado de la manipulación de la variable independiente. Mina grupo de control, pero en realidad ambos grupos participan en el experimento. Después se observa si hubo o no alguna diferencia entre los grupos en lo que respecta a la cura de la enfermedad artritis. A la presencia de la variable independiente se le llama tratamiento experimental, intervención experimental o estímulo experimental. Es decir, el grupo experimental recibe el tratamiento o estímulo experimental o, lo que es lo mismo, se le expone a la variable independiente, el grupo de control no recibe el tratamiento o estímulo experimental. Ahora bien, el hecho de que uno de los grupos no se exponga al tratamiento experimental no significa que su participación en el experimento sea pasiva. Por el contrario, implica que realiza las mismas actividades que el grupo experimental, excepto someterse al estímulo. En el ejemplo de la violencia televisada, si el grupo experimental va a ver un programa de televisión con contenido violento, el grupo de control podría ver el mismo programa, pero sin las escenas violentas, otra versión del programa. Si se tratara de experimentar con un medicamento, el grupo experimental consumiría el medicamento, mientras que el grupo de control consumiría un placebo, por ejemplo, una supuesta píldora que en realidad es un caramelo bajo en azúcares.
En general, en un experimento puede afirmarse lo siguiente: si en ambos grupos todo fue igual menos la exposición a la variable independiente, es muy razonable pensar que las diferencias entre los grupos se deban a la presencia o ausencia de tal variable. Más de 2 grados. En otras ocasiones, es posible hacer variar o manipular la variable independiente en cantidades o grados. Supongamos una vez más que queremos analizar el posible efecto del contenido antisocial por televisión sobre la conducta agresiva de ciertos niños. Podría hacerse que un grupo fuera expuesto a un programa de televisión sumamente violento con presencia de violencia física y verbal, un segundo grupo se expusiera a un programa medianamente violento, solo con violencia verbal, y un tercer grupo se expusiera a un programa sin violencia. En este ejemplo se tendrían 3 niveles o cantidades de la variable independiente, lo cual se representa de la siguiente manera. X1, programa sumamente violento. X2, programa medianamente violento. Programa sin violencia, prosocial. Manipular la variable independiente en varios niveles tiene la ventaja de que no solo se puede determinar si la presencia de la variable independiente o tratamiento experimental tiene un efecto, sino también si distintos niveles de la variable independiente producen diferentes efectos. Es decir, si la magnitud del efecto y depende de la intensidad del estímulo X1, X2, X3, etc. Ahora bien, ¿cuántos niveles de variación deben ser incluidos? No hay una respuesta exacta, pues depende del planteamiento del problema y los recursos disponibles. Del mismo modo, los estudios previos y la experiencia del investigador pueden arrojar luces al respecto, ya que cada nivel implica un grupo experimental más. Por ejemplo, en el caso del tratamiento médico, 2 niveles de variación pueden ser suficientes para probar su efecto, pero si tenemos que evaluar los efectos de distintas dosis de un medicamento, tendremos tantos grupos como dosis y, además, el grupo testigo o de control. Modalidades de manipulación en lugar de grados. Hay otra forma de manipular una variable independiente que consiste en exponer a los grupos experimentales a diferentes modalidades de la variable, pero sin que esto implique cantidad. Por ejemplo, experimentar con tipos de semillas, medios para comunicar un mensaje a todos los ejecutivos de la empresa, correo electrónico o teléfono celular o memorando escrito, vacunas, estilos de argumentaciones de abogados en juicios y procedimientos de construcción o materiales. En ocasiones, la manipulación de la variable independiente conlleva una combinación de cantidades y modalidades de esta. Los diseñadores de automóviles experimentan con el peso del chasis. ¿Cómo se define la manera de manipular las variables independientes? Cantidad y el material con que está construido modalidad para conocer su efecto en la aceleración del vehículo. Finalmente, es necesario insistir en que cada nivel o modalidad implica al menos un grupo. Si hay 3 niveles, grados o modalidades, se tendrán 3 grupos como mínimo. ¿Cómo se define la manera de manipular las variables independientes? Al manipular una variable independiente es necesario especificar qué se va a entender por esa variable en el experimento, definición operacional experimental. Es decir, trasladar el concepto teórico a un estímulo experimental. Por ejemplo, si la variable independiente a manipular es la exposición a la violencia televisada en adultos, el investigador debe pensar cómo va a transformar ese concepto en una serie de operaciones experimentales. En este caso podría ser, la violencia televisada será operacionalizada, transportada a la realidad mediante la exposición a un programa donde haya riñas y golpes, insultos, agresiones, uso de armas de fuego, crímenes e intentos de crímenes, ataques sexuales, intimidación, persecuciones, etc. Entonces se selecciona un programa en el que se muestren tales conductas, por ejemplo CSI, investigación de la escena del crimen, Aníbal o la ley y el orden, unidad de víctimas especiales, o una telenovela o serie producida en Iberoamérica en que se presenten dichos comportamientos. Así, el concepto abstracto se transforma en un referente real. Veamos cómo un concepto teórico, grado de información sobre la deficiencia mental en la práctica se tradujo a 2 niveles de manipulación experimental. 4 en el ejemplo a veces se emplean los términos deficiencia mental y deficiente mental, debido a que son los que utilizaron Esther Naves y Silvia Poplavsky. Tal vez serían más adecuados los términos capacidad mental diferente y persona con tal capacidad. De antemano, una disculpa si alguien se siente ofendido por estos vocablos. 5 Las actuaciones fueron ensayadas una y otra vez ante un grupo de 4 expertos sobre la deficiencia mental, hasta que el grupo validó unánimemente el desempeño del actor. Dificultades para definir cómo se manipularán las variables independientes. En ocasiones no resulta tan difícil trasladar el concepto teórico, variable independiente, a operaciones prácticas de manipulación, tratamientos o estímulos experimentales. Manipular la paga, cantidades de dinero otorgadas, la realimentación, el reforzamiento y la administración de un medicamento no es demasiado complejo. Sin embargo, a veces resulta verdaderamente complicado representar el concepto teórico en la realidad, sobre todo con variables internas, variables que pueden tener diversos significados o variables que sean difíciles de alterar. La socialización, la cohesión, la conformidad, el poder, la motivación individual y la agresión son conceptos que requieren un enorme esfuerzo por parte del investigador para operacionalizarse. Guía para sortear dificultades. Para definir cómo se va a manipular una variable es necesario consultar experimentos antecedentes para ver si fue exitosa la forma de manipular la variable independiente. Al respecto, resulta imprescindible analizar si la manipulación de esos estudios puede aplicarse al contexto específico del nuestro o cómo se extrapolaría a nuestra situación experimental. Evaluar la manipulación antes de que se conduzca el experimento. Hay varias preguntas que el experimentador debe hacerse para evaluar su manipulación antes de llevarla a cabo. Las operaciones experimentales representan la variable conceptual que se tiene en mente. Los diferentes niveles de variación de la variable independiente harán que los sujetos se comporten de diferente forma. Christensen, 2006. ¿Qué otras maneras hay para manipular la variable? Esta es la mejor. Si el concepto teórico no se traslada adecuadamente a la realidad, lo que sucederá es que al final realizaremos otro experimento muy distinto del que pretendemos. Si deseáramos averiguar el efecto de la ansiedad sobre la memorización de conceptos y si nuestra manipulación es errónea, en lugar de provocar ansiedad, generase inconformidad. Los resultados del experimento tal vez nos ayudarían a explicar la relación entre la inconformidad y la memorización de conceptos, pero de ninguna manera servirán para analizar el efecto de la ansiedad en la memorización. También, si la presencia de la variable independiente en los grupos experimentales es débil, probablemente no se encontrarán efectos, pero no porque no pueda haberlos. Si pretendemos manipular la violencia televisada y nuestro programa no es en realidad violento, incluye uno que otro insulto y algunas sugerencias de violencia física, y no encontramos un efecto, no podemos afirmar o negar que haya un efecto porque la manipulación fue débil. Incluir verificaciones para la manipulación. Cuando se experimenta con personas hay varias formas de verificar si realmente funcionó la manipulación. La primera consiste en entrevistar a los participantes. Supongamos que por medio de la manipulación, pretendemos generar que un grupo esté muy motivado hacia una tarea, y el otro no. Después del experimento entrevistaríamos a los individuos para ver si el grupo que debía estar muy motivado en realidad lo estuvo y si el grupo que no debía estar motivado no lo estuvo. Una segunda forma es incluir mediciones relativas a la manipulación durante el experimento. Por ejemplo, aplicar una escala de motivación a ambos grupos cuando supuestamente unos deben estar motivados y otros no. ¿Cuál es el segundo requisito de un experimento? El segundo requisito consiste en medir el efecto que la variable independiente tiene en la variable dependiente. Esto es igualmente importante y como en la variable dependiente se observa el efecto, la medición debe ser adecuada, válida y confiable. Imaginemos que conducimos un experimento para evaluar el efecto de un nuevo tipo de enseñanza en la comprensión de conceptos políticos por parte de ciertos niños, y en lugar de medir comprensión medimos la memorización, por más correcta que resulte la manipulación de la variable. ¿Cuál es el tercer requisito de un experimento? Independiente, el experimento resultaría un fracaso porque la medición de la dependiente no es válida.
O pensemos que tenemos dos grupos a comparar con mediciones distintas, y si encontramos diferencias ya no sabremos si se debieron a la manipulación de la independiente o a que se aplicaron exámenes de comprensión diferentes. Los requisitos para medir correctamente una variable se comen, tan en el capítulo 9, recolección de los datos cuantitativos. ¿Cuántas variables independientes y dependientes deben incluirse en un experimento? No hay reglas para ello, depende de cómo se haya planteado el problema de investigación y las limitaciones existentes. Si un investigador se encuentra interesado en contrastar efectos de apelaciones emotivas frente a racionales en comerciales televisivos sobre la predisposición de compra de un producto, y solo le interesa este problema, tendrá una variable independiente única y una sola dependiente. Pero si también pretende analizar el efecto de utilizar comerciales en blanco y negro frente a los que son a color, agregaría esta variable independiente y la manipularía. Tendría dos variables independientes, apelación y colorido, y una dependiente predisposición de compra, son 4 grupos sin contar el de control. Grupo expuesto a apelación emotiva y comercial en blanco y negro. Grupo expuesto a apelación emotiva y comercial en color. Grupo expuesto a apelación racional y comercial en blanco y negro. Grupo expuesto a apelación racional y comercial en color. O también se podría agregar una tercera variable independiente, duración de los comerciales, y una cuarta, realidad de los modelos del comercial, personas vivas en contraposición a dibujos Anima 2, y así sucesivamente. Claro está que conforme se aumenta el número de variables independientes se incrementan las manipulaciones que deben hacerse y el número de grupos requerido. Entonces entraría en juego el segundo factor, limitantes, tal vez no pueda reclutar las suficientes personas para varios grupos o contar con el presupuesto para producir tal variedad de comerciales. Por otro lado, en cada caso podría optar por medir más de una variable dependiente y evaluar múltiples efectos de las independientes en distintas variables. Por ejemplo, además de la predisposición de compra, medir la recordación del comercial y la evaluación estética de este. Resulta obvio que al aumentar las variables dependientes, no tienen que incrementarse los grupos porque estas variables no se manipulan. Lo que aumenta es el tamaño de la medición, cuestionarios con más preguntas, mayor número de observaciones, entrevistas más largas, etc., porque hay más variables que medir. ¿Cuál es el tercer requisito de un experimento? El tercer requisito es el control o la validez interna de la situación experimental. El término control tiene diversas connotaciones. Sin embargo, su acepción más común es que si en el experimento se observa que una o más variables independientes hacen variar a las dependientes, la variación de estas últimas se debe a la manipulación de las primeras y no a otros factores o causas. Y si se observa que una o más independientes no tienen un efecto sobre las dependientes, se puede estar seguro de ello. Es decir, saber qué está ocurriendo realmente con la relación entre las variables independientes y las dependientes. Esto podría ilustrarse de la siguiente manera. Figura 7.3 Experimentos con control e intento de experimento. Experimento con control, intento de experimento sin control. XY. Causalidad o no causalidad. XY. XY. Sin conocimiento de causa. Cuando hay control es posible determinar la relación causal. Cuando no se logra el control, no se puede conocer dicha relación, no se sabe qué está detrás del cuadro en color, quizás sería, por ejemplo, XSY o XY, es decir, que hay correlación o que no existe ninguna relación. Así, lograr control en un experimento implica contener la influencia de otras variables extrañas en las variables dependientes, para conocer en realidad si las variables independientes que nos interesan tienen o no efecto en las dependientes. Lo anterior se esquematizaría así. Figura 7.4 Experimentos con control de las variables extrañas. X. Extrañas y fuentes de invalidación. Control. X. Vemos su efecto. X de interés variable. X variable. Independiente manipulada. O la ausencia de este. Dependiente medida. Es decir, purificamos la relación de X independiente con Y dependiente de otras posibles fuentes que afecten a Y y que contaminen el experimento. Aislamos las relaciones que nos interesan. Si deseamos analizar el efecto que pueda tener un comercial sobre la predisposición de compra hacia el producto que se anuncia, sabemos que quizás existan otras razones o causas por las cuales las personas piensen en comprar el producto, calidad, precio, cualidades, prestigio de la marca, etc. Entonces en el experimento se deberá controlar la posible influencia de estas otras causas, para que sepamos si el comercial tiene o no algún efecto. De lo contrario, si se observa que la predisposición de compra es elevada y no hay control, no sabremos si el comercial es la causa o lo son los demás factores. Lo mismo ocurre con un método de enseñanza, cuando por medio de un experimento se desea evaluar su influencia en el aprendizaje. Si no hay control, no sabremos si un buen aprendizaje se debió al método, a que los participantes eran sumamente inteligentes, a que tenían conocimientos aceptables de los contenidos o a cualquier otro motivo. Si no hay aprendizaje, no sabremos si se debe a que los sujetos estaban muy desmotivados con los contenidos, a que eran poco inteligentes o a cualquier otra causa. Es decir, buscamos descartar otras posibles explicaciones para evaluar si la nuestra es o no la correcta, variables independientes de interés, estímulos o tratamientos experimentales que tienen el efecto que nos interesa comprobar. Tales explicaciones rivales son las fuentes de invalidación interna, que pueden invalidar el experimento. Fuentes de invalidación interna. Existen diversos factores que tal vez nos confundan y sean motivo de que ya no sepamos si la presencia de una variable independiente o un tratamiento experimental surte o no un verdadero efecto. Se trata de explicaciones rivales de la explicación de que las variables independientes afectan a las dependientes de Sage Glossary of the Social and Behavioral Sciences, 2009. Campbell y Stanley, 1966, definieron estas explicaciones rivales, las cuales han sido ampliadas por Campbell, 1975, Christensen, 2006, Hernández Sampieri et al. 2013 y Babier, 2014. Se les conoce como fuentes de invalidación interna porque precisamente atentan contra la validez interna de un experimento. Esta se refiere a cuánta confianza tenemos en que sea posible interpretar los resultados del experimento y estos sean válidos. La validez interna se relaciona con la calidad del experimento y se logra cuando hay control, cuando los grupos difieren entre sí solamente en la exposición a la variable independiente, ausencia o presencia o en grados o modalidades, cuando las mediciones de la variable dependientes son confiables y válidas y cuando el análisis es el adecuado para el tipo de datos que estamos manejando. El control en un experimento se alcanza eliminando esas explicaciones rivales o fuentes de invalidación interna. En la tabla 7.1 se mencionan algunas fuentes. Una explicación más amplia, así como ejemplos y otras fuentes posibles, las podrá encontrar el lector en el capítulo 5 adicional Diseños, segunda parte que se puede descargar del centro de recursos en línea. Tabla 7. 1 Principales fuentes de invalidación interna 6. Fuente o amenaza a la validez interna. Descripción de la amenaza. En respuesta al investigador debe. Historia. Eventos o acontecimientos externos que ocurran durante el experimento e influyan solamente a algunos de los participantes. Los participantes pueden cambiar o madurar durante el experimento y esto afectar los resultados. Poca o nula confiabilidad del instrumento. Las condiciones del ambiente o entorno del experimento no sean iguales para todos los grupos participantes.
Que la aplicación de una prueba o instrumento de medición antes del experimento influye a las respuestas de los individuos cuando se vuelve a administrar la prueba después del experimento, por ejemplo, recuerden sus respuestas. Que las pruebas o instrumentos aplicados a los distintos grupos que participan en el experimento no sean equivalentes. Seleccionar participantes que tengan puntuación, nes extremas en la variable medida, casos extremos, y que no se mida su valoración real. Que los grupos del experimento no sean equivalentes. Que los participantes abandonen el experimento. Que los participantes de distintos grupos se comuniquen entre sí y esto afecte los resultados. Que los participantes del grupo de control perciban que no reciben nada y eso los desmoralice y afecte los resultados. Que el comportamiento del experimentador afecte los resultados. Asegurarse de que los participantes de los grupos experimentales y de control experimenten los mismos eventos. Maduración. Seleccionar participantes para los grupos que maduren o cambien de manera similar durante el experimento. Inestabilidad del instrumento de medición. Elaborar un instrumento estable y confiable. Inestabilidad del ambiente experimental. Lograr que las condiciones ambientales sean las mismas para todos los grupos. Administración de pruebas. Tener pruebas equivalentes y confiables, pero que no sean las mismas y que los grupos que se comparen sean equiparables. Instrumentación. Administrar la misma prueba o instrumento a todos los individuos o grupos participantes. Regresión. Elegir participantes que no tengan puntuaciones extremas o pasen por un momento anormal. Selección. Lograr que los grupos sean equivalentes. Mortalidad. Difusión de tratamientos. Durante el experimento mantener a los grupos tan separados entre sí como sea posible. Compensación. Proveer de beneficios a todos los grupos participantes. Conducta del experimento. Actuar igual con todos los grupos y ser objetivo. ¿Cómo se logran el control y la validez interna? El control en un experimento logra la validez interna y se alcanza mediante varios grupos de comparación, 2 como mínimo. Equivalencia de los grupos en todo, excepto en la manipulación de la o las variables independientes. 6 basada en Hernández Sampieri et al. 2013 y Mertens 2010, pero principalmente en Kresgel 2013. Es necesario que en un experimento se tengan por lo menos 2 grupos que comparar. Si nada más se tiene un grupo no es posible saber con certeza si influyeron las fuentes de invalidación interna u otras causas ajenas a la variable independiente manipulada. Imaginemos un experimento en el cual queremos ver si un fertilizante hace crecer más rápidamente cierta especie de plantas. Debemos tener plantas a las cuales se les administre el fertilizante, grupo experimental, y plantas a las que no, el grupo de control. Siempre debe existir un punto de comparación. Pero no basta con 2 o más grupos, sino que estos deben ser similares en todo, menos en la manipulación de la o las variables independientes. El control implica que todo permanece constante salvo tal manipulación o intervención. Si entre los grupos que conforman el experimento todo es similar o equivalente, excepto la manipulación de la variable independiente, las diferencias entre los grupos pueden atribuirse a ella, y no a otros factores. Veamos un ejemplo educativo. Supongamos que deseamos analizar si una serie de programas educativos de televisión para niños genera mayor aprendizaje de los preceptos básicos de investigación en comparación con un método educativo tradicional. Un grupo recibe la enseñanza a través de los programas, otro grupo la obtiene por medio de instrucción oral tradicional y un tercer grupo dedica ese mismo tiempo a actividades recreativas en el salón de clases. Asumamos que los niños que aprendieron mediante los programas obtienen las mejores calificaciones en una prueba de conocimientos relativa a los contenidos enseñados, los que recibieron el método tradicional obtienen calificaciones mucho más bajas, y los que jugaron obtienen puntuaciones de 0 o cercanas a este valor. En forma aparente los programas son un mejor vehículo de enseñanza que la instrucción oral. Pero si los grupos no son equivalentes, entonces no podemos confiar en que las diferencias se deban en realidad a la manipulación de la variable independiente, programas televisivos, instrucción oral, y no a otros factores, o a la combinación de ambos. Por ejemplo, a los niños más inteligentes, estudiosos y con mayor empeño se les asignó al grupo que fue instruido por televisión, o la instructora del método tradicional no tenía buen desempeño, o los niños expuestos a este último método recibieron mayor carga de trabajo y tenían exámenes los días en que se desarrolló el experimento, etc. ¿Cuánto se debió al método y cuánto a otros factores? Para el investigador la respuesta a esta pregunta se convierte en un enigma. No hay control. Los grupos deben ser equivalentes al inicio del experimento y durante su desarrollo, salvo en lo que respecta a la variable independiente. Asimismo, los instrumentos de medición deben ser iguales y aplicados de la misma manera. ¿Cómo se logra la equivalencia inicial? Asignación al azar. Existe un método muy difundido para alcanzar esta equivalencia, la asignación aleatoria o al azar de los participantes a los grupos del experimento. 7. La asignación al azar asegura probabilísticamente que 2 o más grupos son equivalentes entre sí. Kirk, 2012, Knapp, 2008, Pettigrove, 2007 y Peng, 2003. Es una técnica de control que tiene como propósito dar al investigador la seguridad de que variables extrañas, conocidas o desconocidas, no afectarán de manera sistemática los resultados del estudio. Christensen, 2006. La asignación al azar puede llevarse a cabo empleando trozos de papel. Se escribe el nombre de cada caso o participante, o alguna clave que lo identifique en los papeles, los cuales se juntan en algún recipiente, se revuelven y se van sacando, sin observarlos para formar los grupos. Por ejemplo, si se tienen 2 grupos, las personas con turno non en su papel irían al primer grupo, y las personas con par al segundo grupo. O bien, si hubiera 80 personas, los primeros 40 papelitos que se saquen irían a un grupo y los restantes 40 al otro. También cuando se tienen 2 grupos, la asignación aleatoria puede llevarse a cabo utilizando una moneda no cargada. Se lista a los participantes y se designa qué lado de la moneda va a significar el grupo 1 y qué lado el grupo 2. Con cada sujeto se lanza la moneda y, dependiendo del resultado, se asigna a uno u otro grupo. 7. El que los participantes sean asignados al azar significa que no hay un motivo sistemático por el cual fueron elegidos para ser parte de un grupo o de otro, sino que la casualidad es lo que define a qué grupos son asignados. Tal procedimiento está limitado solo a 2 grupos, porque las monedas tienen 2 caras, aunque podrían utilizarse dados o cubos, por ejemplo. Una tercera forma de asignar los participantes o casos a los grupos es mediante el programa StatsMarca registrada, seleccionando el subprograma generador de números aleatorios. Previamente se numeran todos los casos. Supongamos que se tiene un experimento con 2 grupos y 100 personas en total, marca registrada. Consecuentemente se numera a los sujetos del 1 al 100. El programa pregunta en la ventana, ¿cuántos números aleatorios desea generar? Entonces se escribe el número relativo al total de los participantes en el experimento, así, debe teclearse 100. Inmediatamente se elige la opción, valores mínimo y máximo para los números aleatorios, en el mínimo se introduce un 1 siempre será 1, y en el máximo un 100, o el número total de participantes. Posteriormente se elige como medio de sorteo, random al azar, y se hace clic en calcular y el programa generará 100 números de manera aleatoria, así, se pueden asignar los primeros 50 a un grupo y los últimos 50 al otro grupo, o bien, el primer número al grupo 1, el segundo al grupo 2, el tercero al grupo 1 y así sucesivamente, dado que la generación de los números es completamente aleatoria, en ocasiones el programa duplica o triplica algunos números. Entonces debemos saltarnos 1 o 2 de los números repetidos y seguir asignando sujetos. Números a los grupos, y al terminar se vuelve a repetir el proceso y continuamos asignando a los grupos los números que no habían salido antes, hasta situar a los 100 sujetos en los 2 grupos, si fueran 4 grupos. Los primeros 25 se asignan al grupo 1, los segundos 25 al grupo 2, los siguientes 25 al grupo 3 y los últimos 25 al grupo 4.
La asignación al azar produce control, pues las variables que deben ser controladas, variables extrañas y fuentes de invalidación interna, se distribuyen aproximadamente de la misma manera en los grupos del experimento. Y puesto que la distribución es bastante similar en todos los grupos, la influencia de otras variables que no sean las independientes se mantiene constante, porque aquellas no pueden ejercer ninguna influencia diferencial en las variables dependientes. Christensen, 2006. La asignación aleatoria funciona mejor cuanto mayor sea el número de casos con que se cuenta para el experimento, es decir, cuanto mayor sea el tamaño de los grupos. Se recomienda que para cada grupo se tengan por lo menos 15 personas, 8. Otra técnica para lograr la equivalencia inicial, el emparejamiento. Un método alternativo para intentar hacer inicialmente equivalentes a los grupos es el emparejamiento o la técnica de apareo, en inglés matching. El proceso consiste en igualar a los grupos en relación con alguna variable específica que puede influir de modo decisivo en la o las variables dependientes. El primer paso es elegir la variable concreta de acuerdo con algún criterio teórico. Es obvio que esta variable debe estar muy relacionada con las variables dependientes. Si se pretendiera analizar el efecto que causa utilizar distintos tipos de materiales suplementarios de instrucción sobre el desempeño en la lectura, el apareamiento podría basarse en la variable agudeza visual. Experimentos sobre métodos de enseñanza emparejarían a los grupos en conocimientos previos, aprovechamiento anterior en una asignatura relacionada con los contenidos a enseñar o inteligencia. Experimentos sobre las actitudes hacia productos o hábitos de compra pueden utilizar la variable ingreso para empatar los grupos. En cada caso en particular, debe pensarse cuál es la variable cuya influencia sobre los resultados del experimento resulta más necesario controlar y buscar el apareamiento de los grupos en esa variable. El segundo paso consiste en obtener una medición de la variable elegida para emparejar a los grupos. Esta medición puede existir o efectuarse antes del experimento. Vamos a suponer que nuestro experimento fuera sobre métodos de enseñanza, el emparejamiento llegaría a hacerse sobre la base de la inteligencia. Si fueran adolescentes, se obtendrían registros de inteligencia de ellos o se les aplicaría una prueba de inteligencia. 8. Este criterio se basa en los requisitos de algunos análisis estadísticos. El tercer paso es ordenar a los participantes en la variable sobre la cual se va a efectuar el emparejamiento de las puntuaciones más altas a las más bajas. El cuarto paso consiste en formar parejas, tercias, cuartetos, etc., de participantes según la variable de apareamiento, son individuos que tienen la misma puntuación en la variable o una calificación similar, e ir asignando a cada integrante de cada pareja, tercia o similar a los grupos del experimento, buscando un equilibrio entre estos. También podría intentarse empatar a los grupos en dos variables, pero ambas deben estar sumamente relacionadas, porque de lo contrario resultaría muy difícil el emparejamiento. Conforme más variables se utilizan para aparear grupos, el procedimiento es más complejo. En el capítulo 5 adicional, diseños, segunda parte se ejemplifica el procedimiento. Una tipología sobre los diseños experimentales. A continuación se presentan los diseños experimentales más citados en la literatura. Para ello nos basaremos, como ya se señaló en la tipología de Campbell y Stanley, 1966, quienes dividen los diseños experimentales en tres clases: A preexperimentos, B experimentos puros, 9 y C cuasi experimentos. Se utilizará la simbología que generalmente se emplea en los textos sobre experimentos. Simbología de los diseños experimentales. Aquí se describe una simbología básica para diseños experimentales. R. Asignación al azar o aleatoria. Cuando aparece quiere decir que los sujetos han sido asignados a un grupo de manera aleatoria, proviene del inglés randomization, aleatorización. G. Grupo de sujetos o casos, G1, grupo 1, G2, grupo 2, etc. X. Tratamiento, estímulo o condición experimental, presencia de algún nivel o modalidad de la variable independiente. 0. Una medición de los sujetos de un grupo, prueba, cuestionario, observación, etc. Si aparece antes del estímulo o tratamiento, se trata de una preprueba, previa al tratamiento. Si aparece después del estímulo, se trata de una posprueba, posterior al tratamiento. Ausencia de estímulo, nivel 0 en la variable independiente. Indica que se trata de un grupo de control o testigo. Asimismo, cabe mencionar que la secuencia horizontal indica tiempos distintos de izquierda a derecha y cuando en dos grupos aparecen dos símbolos alineados verticalmente, esto indica que tienen lugar en el mismo momento del experimento. Veamos de manera gráfica estas dos observaciones. Figura 7.5 Simbología de los diseños experimentales. RG1. Primero se asigna a los participantes al azar al grupo 1. 0. Segundo se aplica una medición previa. X. Tercero se administra el estímulo. 0. Cuarto se aplica una medición posterior. RG1X. RG2. 0. 0. Ambos símbolos están alineados verticalmente, lo cual significa que tienen lugar en el mismo momento. 9. Preferimos utilizar el término experimentos puros más que verdaderos, que es el término original y así se ha traducido en diversas obras, porque crea confusión entre los estudiantes. Preexperimentos. Los preexperimentos se llaman así porque su grado de control es mínimo. Estudio de caso con una sola medición. Este diseño podría diagramarse de la siguiente manera. GX0. Consiste en administrar un estímulo o tratamiento a un grupo y después aplicar una medición de una o más variables para observar cuál es el nivel del grupo en estas. Este diseño no cumple con los requisitos de un experimento puro. No hay manipulación de la variable independiente, niveles o grupos de contraste, ni siquiera el mínimo de presencia o ausencia. Tampoco hay una referencia previa de cuál era el nivel que tenía el grupo en la o las variables dependientes antes del estímulo. No es posible establecer causalidad con certeza ni se controlan las fuentes de invalidación interna. Diseño de preprueba barra diagonal posprueba con un solo grupo. Este segundo diseño se diagramaría así. G01X02. A un grupo se le aplica una prueba previa al estímulo o tratamiento experimental, después se le administra el tratamiento y finalmente se le aplica una prueba posterior al estímulo. Este diseño ofrece una ventaja sobre el anterior. Existe un punto de referencia inicial para ver qué nivel tenía el grupo en las variables dependientes antes del estímulo, es decir, hay un seguimiento del grupo. Sin embargo, el diseño no resulta conveniente para fines de establecer causalidad, no hay manipulación ni grupo de comparación y es posible que actúen varias fuentes de invalidación interna, por ejemplo, la historia. Entre 0,1 y 0,2 podrían ocurrir otros acontecimientos capaces de generar cambios, además del tratamiento experimental, y cuanto más largo sea el lapso entre ambas mediciones, mayor será también la posibilidad de que actúen tales fuentes. Por otro lado, se corre el riesgo de elegir a un grupo atípico o que en el momento del experimento no se encuentre en su estado normal. En ocasiones este diseño se utiliza con un solo individuo, estudio de caso experimental. Sobre tal diseño se abunda en el capítulo 4 adicional, estudios de caso, el cual se puede descargar del centro de recursos en línea. Las mediciones de la variable. Los dos diseños preexperimentales no son adecuados para el establecimiento de relaciones causales porque se muestran vulnerables en cuanto a la posibilidad de control y validez interna. Algunos autores consideran que deben usarse solo como ensayos de otros experimentos con mayor control. En ciertas ocasiones los diseños preexperimentales sirven como estudios exploratorios, pero sus resultados deben observarse con precaución. Experimentos puros. Los experimentos puros son aquellos que reúnen los dos requisitos para lograr el control y la validez interna. Grupos de comparación, manipulación de la variable independiente. Equivalencia de los grupos. Estos diseños llegan a incluir una o más variables independientes y una o más dependientes.
Asimismo, pueden utilizar prepruebas y pospruebas para analizar la evolución de los grupos antes y después del tratamiento experimental. Desde luego, no todos los diseños experimentales puros utilizan preprueba, aunque la posprueba sí es necesaria para determinar los efectos de las condiciones experimentales. Wiersma-Hurst, 2008. A continuación se muestran varios diseños experimentales puros. Diseño con posprueba únicamente y grupo de control. Este diseño incluye dos grupos, uno recibe el tratamiento experimental y el otro no, y grupo de control. Es decir, la manipulación de la variable independiente alcanza solo dos niveles, presencia y ausencia. Los sujetos se asignan a los grupos de manera aleatoria. Cuando concluye la manipulación, a ambos grupos se les administra una medición sobre la variable dependiente en estudio. El diseño se diagrama de la siguiente manera. RG1X01. RG202. En este diseño, la única diferencia entre los grupos debe ser la presencia y ausencia de la variable independiente. Inicialmente son equivalentes y para asegurarse de que durante el experimento continúen siéndolo, salvo por la presencia o ausencia de dicha manipulación, el experimentador debe observar que no ocurra algo que solo afecte a un grupo. La hora en que se efectúa el experimento debe ser la misma para ambos grupos, o ir mezclando un sujeto de un grupo con un sujeto del otro grupo, cuando la participación es individual, al igual que las condiciones ambientales y demás factores mencionados al hablar sobre la equivalencia de los grupos. Wiersma-Hurst, 2008 comentan que de preferencia, la posprueba debe administrarse inmediatamente después de que concluya el experimento, en especial si la variable dependiente tiende a cambiar con el paso del tiempo. La posprueba se aplica de manera simultánea a ambos grupos. La comparación entre las pospruebas de ambos grupos, 0,1 y 0,2, nos indica si hubo o no efecto de la manipulación. Si ambas difieren significativamente 10, 0,1 no igual a 0,2, esto nos indica que el tratamiento experimental tuvo un efecto a considerar. Por tanto, se acepta la hipótesis de diferencia de grupos. Si no hay diferencias, 0,1 igual a 0,2, ello indica que no hubo un efecto significativo del tratamiento experimental X. En este caso se acepta la hipótesis nula. En ocasiones se espera que 0,1 sea mayor que 0,2. Por ejemplo, si el tratamiento experimental es un método educativo que facilita la autonomía por parte del alumno, y si el investigador formula la hipótesis de que incrementa el aprendizaje, cabe esperar que el nivel de aprendizaje del grupo experimental expuesto a la autonomía sea mayor que el nivel de aprendizaje del grupo de control no expuesto a la autonomía, 0,1, 0,2. En otras ocasiones se espera que 0,1 sea menor que 0,2. Por ejemplo, si el tratamiento experimental es un programa de televisión que supuestamente disminuye el prejuicio, el nivel de este en el grupo experimental deberá ser menor que el del grupo de control, 0,1, 0,2. Pero si 0,1 y 0,2 son iguales, quiere decir que tal programa no reduce el prejuicio. Asimismo, puede suceder que los resultados vayan en contra de la hipótesis. Por ejemplo, en el caso del prejuicio, si 0,2 es menor que 0,1, el nivel del prejuicio es menor en el grupo que no recibió el tratamiento experimental, esto es, el que no vio el programa televisivo. Las pruebas estadísticas que suelen utilizarse en este diseño y en otros que a continuación se revisarán, se incluyen en el capítulo 10, Análisis de los datos cuantitativos, y en el capítulo 8 adicional del Centro de Recursos en línea del libro, Análisis estadístico, segunda parte. El diseño con posprueba únicamente y grupo de control puede extenderse para incluir más de dos grupos, tener varios niveles o modalidades de manipulación de la variable independiente. Los efectos de los tratamientos experimentales se investigan comparando las pospruebas de los grupos. 10. Los estudiantes preguntan frecuentemente qué es una diferencia significativa. Si el promedio en la posprueba de un grupo en alguna variable es de 10, por ejemplo, y en el otro es de 12, ¿esta diferencia es o no significativa? ¿Puede o no decirse que el tratamiento tuvo un efecto sobre la variable dependiente? A este respecto hay pruebas o métodos estadísticos que indican si una diferencia entre dos o más cifras, promedios, porcentajes, puntuaciones totales, etc., es o no significativa. Estas pruebas toman en cuenta aspectos como el tamaño de los grupos cuyos valores se comparan, las diferencias entre quienes integran los grupos y otros factores. Cada comparación entre grupos es distinta y ello lo consideran los métodos, los cuales se explicarán en el capítulo 10, Análisis de los datos cuantitativos. No resultaría conveniente exponerlos aquí, porque habría que clarificar algunos aspectos estadísticos en los cuales se basan tales métodos, lo que provocaría confusión, sobre todo entre quienes se inician en el estudio de la investigación. Su formato general sería 11. RG1. X1. 01. RG2. X2. 02. RG3. X3. 03. RGK. XK. 0K. RGK más 1, 0K más 1. En el diseño con posprueba únicamente y grupo de control, así como en sus posibles variaciones y extensiones, se logra controlar todas las fuentes de invalidación interna. La administración de pruebas no se presenta porque no hay preprueba. La inestabilidad no afecta porque los componentes del experimento son los mismos para todos los grupos excepto la manipulación o los tratamientos experimentales, ni la instrumentación porque es la misma posprueba para todos, ni la maduración porque la asignación es al azar. Si hay, por ejemplo, 5 sujetos en un grupo que se cansan fácilmente, habrá otros tantos en los otros grupos, ni la regresión estadística, porque si un grupo está regresando a su estado normal, los otros también. La selección tampoco es problema, ya que si hay sujetos atípicos en un grupo, en los demás habrá igualmente sujetos atípicos. Todo se compensa. Las diferencias se pueden atribuir a la manipulación de la variable independiente y no a que los sujetos sean atípicos, pues la asignación aleatoria hace equivalentes a los grupos en este factor. De este modo, si en los dos grupos solo hubiera personas demasiado inteligentes y la variable independiente fuera el método de enseñanza, las diferencias en el aprendizaje se atribuirían al método y no a la inteligencia. La mortalidad no afecta puesto que al ser los grupos equiparables, el número de personas que abandonen cada grupo tenderá a ser el mismo, salvo que las condiciones experimentales tengan algo en especial que haga que los sujetos abandonen el experimento. Por ejemplo, que las condiciones sean amenazantes para los participantes, en cuyo caso la situación se detecta, analiza a fondo y corrige. De todas maneras, la experimentadora tiene control sobre la situación, debido a que sabe que todo es igual para los grupos, con excepción del tratamiento experimental. Otras interacciones tampoco pueden afectar los resultados, pues si la selección se controla, sus interacciones operarán de modo similar en todos los grupos. Además, la historia se controla si se vigila cuidadosamente que ningún acontecimiento afecte a un solo grupo. Y si ocurre el acontecimiento en todos los grupos, aunque afecte, lo hará de manera pareja. En resumen, lo que influya en un grupo también influirá de manera equivalente en los demás. Este razonamiento se aplica a todos los diseños experimentales puros. 11. El factor K fue extraído de Wiersma-Hurst, 2008, e indica un número tal de grupos. Otros autores utilizan N. En los ejemplos, tal factor implica el número del último grupo con tratamiento experimental más 1. Desde luego, el grupo de control se incluye al final y el número que le corresponde a su posprueba será el último. En una planta maquiladora, se asigna al azar a 90 trabajadores de línea a 3 condiciones experimentales. 1. 30 realizan una tarea bajo el mando de un supervisor con estilo autocrático. 2. 30 ejecutan la tarea bajo el mando de un supervisor con estilo democrático. Y 3. 30 efectúan la tarea bajo el mando de un supervisor con estilo liberal, que no supervisa directamente, no ejerce presión y es permisivo. Por último, 30 más son asignados en forma aleatoria al grupo de control donde no hay supervisor. En total, son 120 trabajadores. Se forman grupos de 10 trabajadores para el desempeño de la tarea, armar un sistema de arneses o cables para vehículos automotores.
Por tanto, habrá 12 grupos de trabajo repartidos en 3 tratamientos experimentales y un grupo de control. La tarea es la misma para todos y los instrumentos de trabajo también, al igual que el ambiente físico, iluminación, temperatura, etc. Las instrucciones son uniformes. Se ha preparado a 3 supervisores, desconocidos para todos los participantes, para que ejerzan los 3 estilos: democrático, autocrático y liberal. Los supervisores se distribuyen al azar entre los horarios. Supervisor. Estilos. Autocrático. Democrático. Liberal. Supervisor 1 trabaja. 10 sujetos. 10 sujetos. 10 sujetos. Con 10 a 2. 3 a 7. 10 a 2. Lunes. Lunes. Martes. Supervisor 2 trabaja. 10 sujetos. 10 sujetos. 10 sujetos. Con 3 a 7. 10 a 2. 10 a 2. Lunes. Martes. Lunes. Supervisor 3 trabaja. 10 sujetos. 10 sujetos. 10 sujetos. Con 10 a 2. 10 a 2. 3 a 7. Martes. Lunes. Lunes. Sin supervisor. 10 sujetos. 10 sujetos. 10 sujetos. 10 a 2. 3 a 7. 10 a 2. Lunes. Lunes. Martes. Si se observa, los 3 supervisores interactúan en todas las condiciones, siguen los 3 estilos, con el propósito de evitar que la apariencia física o la personalidad del supervisor afecte solamente a una de ellas. Es decir, si un supervisor es más carismático que los demás e impacta la productividad, influirá en los 3 grupos por igual. El horario está controlado, puesto que los 3 estilos se aplican en todas las horas en que se lleva a cabo el experimento. Es decir, las 3 condiciones siempre se realizan en forma simultánea. Este ejemplo se esquematizaría de la siguiente manera. Comparaciones en productividad. Diseño con preprueba, posprueba y grupo de control. Este diseño incorpora la administración de prepruebas a los grupos que componen el experimento. Los participantes se asignan al azar a los grupos y después se les aplica simultáneamente la preprueba. Un grupo recibe el tratamiento experimental y otro no. Es el grupo de control. Por último, se les administra también simultáneamente una posprueba. Petrosco 2004. El diseño se diagrama como sigue. RG1. 01. X. 02. RG2. 03. 04. La adición de la prueba previa ofrece 2 ventajas. Primera, sus puntuaciones sirven para fines de control en el experimento, pues al compararse las prepruebas de los grupos se evalúa qué tan adecua fue la asignación aleatoria, lo cual es conveniente con grupos pequeños. En grupos grandes, la técnica de distribución aleatoria funciona, pero cuando tenemos grupos de 15 personas no está de más evaluar qué tanto funcionó la asignación al azar. La segunda ventaja reside en que es posible analizar el puntaje ganancia de cada grupo, la diferencia entre las puntuaciones de la preprueba y la posprueba. El diseño elimina el impacto de todas las fuentes de invalidación interna por las mismas razones que se argumentaron en el diseño anterior, diseño con posprueba únicamente y grupo de control. Y la administración de pruebas queda controlada, ya que si la preprueba afecta las puntuaciones de la posprueba lo hará de manera similar en ambos grupos. Lo que influye en un grupo deberá afectar de la misma manera en el otro, para mantener la equivalencia entre ambos. En algunos casos, para no repetir exactamente la misma prueba, se desarrollan 2 versiones equivalentes que produzcan los mismos resultados. 13. La historia se controla viendo que ningún acontecimiento afecte a solo un grupo. 12. Aunque este diseño más bien podría ser una serie cronológica experimental, que se comentará más adelante porque habría múltiples aplicaciones del estímulo y pospruebas. Mamografías comparativas o modelamiento de una función continua del tamaño del tumor que considera volumen, diámetro y tiempo, así como edad y datos de la población donde se efectúa el estudio, tasa de crecimiento, Weedon, Fekhaer et al. 2008 y Mueque et al. 2010. 13. Hay procedimientos para obtener pruebas paralelas o gemelas, los cuales se comentan en el capítulo 9. Si no se asegura la equivalencia de las pruebas, no se pueden comparar las puntuaciones producidas por ambas. Es decir, se pueden presentar las fuentes de invalidación interna, inestabilidad, instrumentación y regresión estadística. Es posible extender este diseño para incluir más de 2 grupos, lo cual se diagramaría de una manera general del siguiente modo. RG1. 01. X1. 02. RG2. 03. X2. 04. RG3. 05. X3. 06. RGK02K1 XK02K. RGK más 1 02K más 1 02K más 1. Se tienen diversos tratamientos experimentales y un grupo de control. Si este es excluido, el diseño se llamaría diseño de preprueba posprueba con grupos distribuidos aleatoriamente. Simon, 1985. Ejemplo. Diseño de preprueba posprueba con grupo de control. Un investigador desea analizar el efecto de utilizar un DVD didáctico con canciones para enseñar hábitos higiénicos a los niños de 4 a 5 años de edad. Pregunta de investigación. ¿Los DVD didácticos musicalizados son más eficaces para enseñar hábitos higiénicos a los niños de 4 a 5 años de edad que otros métodos tradicionales de enseñanza? Hipótesis de investigación. Los DVD didácticos constituyen un método más eficaz de enseñanza de hábitos higiénicos a niños de 4 a 5 años que la explicación verbal y los libros impresos. 100 niños de 4 a 5 años de edad se asignan al azar a 4 grupos. Un grupo recibirá instrucción sobre hábitos higiénicos por medio de un DVD con caricaturas y canciones, con duración de 30 minutos. Otro grupo recibirá explicaciones de hábitos higiénicos de una maestra instruida para ello. La ilustración durará 30 minutos y no se permiten preguntas. El tercer grupo leerá un libro infantil ilustrado con explicaciones sobre hábitos higiénicos. La publicación está diseñada para que un niño promedio de 4 a 5 años la lea en 30 minutos. El grupo de control verá un DVD sobre otro tema durante 30 minutos. Los grupos permanecerán simultáneamente en 4 salones de clases. Todas las explicaciones, DVD, instrucción oral y libro contendrán la misma información y las instrucciones son estándares. Antes del inicio del tratamiento experimental, a todos los grupos se les aplicará una prueba sobre conocimiento de hábitos higiénicos especialmente diseñada para niños. Del mismo modo se aplicará una vez que hayan recibido la explicación por el medio que les correspondió. El ejemplo se esquematizaría de la forma en que lo muestra la tabla 7.2. Tabla 7. 2 diagrama del ejemplo de diseño de preprueba posprueba con grupo de control. RG1. 01. Vídeo didáctico X1. 02. RG2. 03. Explicación verbal X2. 04. RG3. 05. Lectura de libro ilustrado X3. 06. RG4. 07. No estímulo. 08. Prueba de conocimientos higiénicos. Prueba de conocimientos higiénicos.
Diseño de 4 grupos de Solomon. Solomon 1949 propuso un diseño que era la mezcla de los dos anteriores, con 2 grupos experimentales y 2 de control. Solo a uno de los grupos experimentales y a uno de los grupos de control se les administra la preprueba, a los 4 grupos se les aplica la posprueba. Los participantes se asignan en forma aleatoria. El diseño se diagrama así. RG1. 01. X. 02. RG2. 03. 04. RG3. X. 05. RG4. 06. La ventaja de este diseño es que el experimentador tiene la posibilidad de verificar los posibles efectos de la preprueba sobre la posprueba, puesto que a unos grupos se les administra un test previo y a otros no. El diseño de Solomon se amplía en el capítulo 5 adicional del Centro de Recursos en Línea, Diseños, segunda parte. Diseños experimentales de series cronológicas múltiples. Los 3 diseños experimentales que se han comentado sirven más bien para analizar efectos inmediatos o a corto plazo. En ocasiones el experimentador está interesado en analizar efectos en el mediano o largo plazo, porque tiene bases para suponer que la influencia de la variable independiente sobre la dependiente tarda en manifestarse. Por ejemplo, programas de difusión de innovaciones, métodos educativos, modelos de entrenamiento, procesos de mejora de la calidad o estrategias de las psicoterapias. Asimismo, en otras situaciones se busca evaluar la evolución del efecto en el corto, mediano y largo plazos, no solamente el resultado. También en ocasiones la aplicación única del estímulo no tiene efectos, una dosis de un medicamento o sustancia, como en el caso del selenio, un único programa televisivo, unos cuantos anuncios en la radio, etc. En tales casos es conveniente adoptar diseños con varias pospruebas o bien con diversas prepruebas y pospruebas, con repetición del estímulo, o con varios tratamientos aplicados a un mismo grupo y otras condiciones. A estos diseños se les conoce como series cronológicas experimentales y son explicados en el capítulo 5 adicional del Centro de Recursos en Línea, Diseños, segunda parte. En realidad el término serie cronológica se aplica a cualquier diseño en el que se efectúe al paso del tiempo varias observaciones o mediciones sobre una o más variables, sea o no experimental, solo que en este caso se les llama experimentales porque reúnen los requisitos para serlo. En estos diseños se pueden tener 2 o más grupos y los participantes se asignan al azar. Diseños factoriales. En ocasiones el investigador pretende analizar experimentalmente el efecto que sobre las variables dependientes tiene la manipulación de más de una variable independiente. Por ejemplo, analizar el efecto que poseen sobre la productividad de los trabajadores. 1. La fuente de realimentación sobre el desempeño en el trabajo, de parte del supervisor en persona, por escrito y por medio de los compañeros. Y 2. El tipo de realimentación positiva, negativa y negativa. En este caso se manipulan 2 variables independientes. Veamos en otro ejemplo, determinar el efecto de 3 medicamentos distintos, primera variable independiente, clase de medicamento y la dosis diaria, segunda variable independiente con 2 niveles, supongamos 40 miligramos y 20 miligramos, sobre la cura de una enfermedad, variable dependiente. También aquí tenemos 2 independientes. Pero podríamos tener 3 o más, conocer cómo afectan en el nivel de aceleración de un vehículo dependiente, el peso del chasis, 2 diferentes pesos, el material con que está fabricado, supongamos 3 tipos de materiales, el tamaño del rin de las ruedas, 14, 15 y 16 pulgadas, y el diseño de la carrocería, por ejemplo, 2 diseños distintos. 4 variables independientes. Estos diseños se conocen como factoriales. Los diseños factoriales manipulan 2 o más variables independientes e incluyen 2 o más niveles o modalidades de presencia en cada una de las variables independientes. Se utilizan muy a menudo en la investigación experimental. La preparación básica de un diseño factorial consiste en que todos los niveles o modalidades de cada variable independiente son tomados en combinación con todos los niveles o modalidades de las otras variables independientes. Babie, 2014 y Where's My Horse, 2008. Tales diseños se exponen y evalúan en el capítulo 5 adicional del Centro de Recursos en Línea, Diseños, segunda parte. ¿Qué es la validez externa? Un experimento debe buscar, ante todo, validez interna, es decir, confianza en los resultados. Si no se logra, no hay experimento puro. Lo primero es eliminar las fuentes que atentan contra dicha validez. Pero la validez interna es solo una parte de la validez de un experimento, además. Es muy deseable que el experimento tenga validez externa. La validez externa se refiere a qué tan generalizables son los resultados de un experimento a situaciones no experimentales, así como a otros participantes o poblaciones. Responde a la pregunta: ¿lo que encontré en el experimento a qué tipos de personas, grupos, fenómenos, contextos y situaciones se aplica? Por ejemplo, si hacemos un experimento con métodos de aprendizaje y los resultados se pueden generalizar a la enseñanza cotidiana en las escuelas de educación elemental, primaria del país, el experimento tendrá validez externa. Del mismo modo, si se generalizan a la enseñanza cotidiana de nivel infantil, elemental y secundaria, media, tendrá aún mayor validez externa. Los diseños factoriales manipulan 2 o más variables independientes e incluyen 2 o más niveles o modalidades de presencia en cada una de las variables independientes. Se utilizan muy a menudo en la investigación experimental. La preparación básica de un diseño. Así, los resultados de experimentos sobre liderazgo y motivación que se extrapolen a situaciones diarias de trabajo en las empresas, la actividad de las organizaciones gubernamentales y no gubernamental. ¿Qué es la validez externa? Mentales incluso al funcionamiento de los grupos de niños y jóvenes exploradores, Boy Scouts, son experimentos con validez externa. Fuentes de invalidación externa. Hay diversos factores que llegan a amenazar la validez externa. Los más comunes se mencionan en la tabla 7.3, una explicación más detallada, así como ejemplos y otras fuentes potenciales, las podrá encontrar el lector en el capítulo 5 adicional, Diseños, segunda parte que se puede descargar en el Centro de Recursos en Línea. Tabla 7, 3 principales fuentes de invalidación externa 14. Fuente o amenaza a la validez externa. Descripción de la amenaza. Efecto reactivo o de interacción de las pruebas. Cuando la preprueba aumenta o disminuye la sensibilidad o reacción de los participantes a la variable experimental y los resultados obtenidos para una población con preprueba no pueden generalizarse a quienes forman parte de esa población pero sin preprueba. Elegir personas con una o varias características que hagan que el tratamiento experimental produzca un efecto que no se daría si las personas no tuvieran esas características. A veces este factor se presenta cuando se reclutan voluntarios para la realización de los experimentos. Artificialidad de las condiciones que puede hacer que el contexto experimental resulte atípico respecto a la manera en que se aplica regularmente el tratamiento. Que algunos tratamientos nulifiquen el efecto de otros. Cuando los tratamientos son tan complejos que no pueden replicarse en situaciones no experimentales. Artificialidad de las condiciones que puede hacer que el contexto experimental resulte atípico respecto a la manera en que se aplica regularmente el tratamiento. Un nuevo tratamiento puede tener resultados positivos simplemente por ser percibido como novedoso, o bien, lo contrario, tener un efecto negativo porque interrumpe las actividades normales de los participantes. Que genere alteraciones o cambios que no se presentan en situaciones no experimentales. Es decir, que el tratamiento solamente tenga efecto con la intervención del experimentador. Imposibilidad de duplicar un experimento conducido en un contexto en particular, tiempo y lugar, o que los resultados del experimento no pueden generalizarse a otros lugares o ambientes. Efecto de interacción entre los errores de selección y el tratamiento experimental. Efectos reactivos de los tratamientos Hawthorne. Interferencia de tratamientos múltiples. Imposibilidad de replicar los tratamientos. Efectos de novedad e interrupción. El experimentador. Interacción entre la historia o el lugar y los efectos del tratamiento experimental.
Para lograr una mayor validez externa es conveniente tener casos o grupos lo más parecidos posible a la mayoría de las personas o poblaciones a las cuales se desea generalizar y repetir el experimento varias veces con diferentes grupos o en distintos ambientes, hasta donde el presupuesto y el tiempo lo permitan. También, desde luego, tratar de que el contexto experimental sea lo más similar al contexto específico que se pretende generalizar. Por ejemplo, si se trata de métodos de enseñanza resultaría muy conveniente que se usen aulas similares a las que normalmente utilizan los participantes y que las instrucciones las proporcionen los maestros de siempre. Claro que a veces no es factible, sin embargo, el experimentador debe esforzarse para que quienes participan no sientan, o que sea lo menos posible, que están experimentando con ellos. 14 basada en Hernández Sampieri et al. 2013 Mertens 2010 y Campbell 1975. ¿Cuáles pueden ser los contextos generales de los experimentos? En la literatura sobre la investigación se distinguen dos contextos generales en los que llega a tomar lugar un diseño experimental, laboratorio y campo. Así se habla de experimentos de laboratorio y experimentos de campo. Los experimentos de laboratorio se realizan en condiciones controladas, en las cuales el efecto de las fuentes de invalidación interna es eliminado, así como el de otras posibles variables independientes que no son manipuladas o no interesan de Hernández, Sampieri et al. 2013 y Crano, 2003. Los experimentos de campo son estudios efectuados en una situación realista, en la que el investigador manipula una o más variables independientes en condiciones tan cuidadosamente controladas como lo permite la situación. Herbert y Green, 2012. Smith, 2004 y Kerlinger y Lee, 2002. La diferencia esencial entre ambos contextos generales es el realismo con que los experimentos se llevan a cabo, es decir, el grado en que el ambiente es natural para los sujetos. Por ejemplo, si creamos salas para ver televisión y las acondicionamos de tal modo que se controle el ruido exterior, la temperatura y otros distractores, incluimos equipo de filmación oculto y llevamos a los niños para que vean programas de televisión grabados. De esta manera estamos realizando un experimento de laboratorio situación construida artificialmente. En cambio, si el experimento se lleva a cabo en el ambiente cotidiano de los sujetos como en sus casas, se trata de un experimento de campo. Los experimentos de laboratorio generalmente logran un control más riguroso que los experimentos de campo. Festinge, 1993, pero estos últimos suelen tener mayor validez externa. Ambos tipos de experimentos son deseables. En ciencias sociales, algunos autores han acusado a los experimentos de laboratorio de artificialidad, de mantener distancia respecto al grupo estudiado, de imposibilitar un entendimiento completo del fenómeno que se analiza, de ser reduccionistas y de que descontextualizan la conducta humana para simplificar su interpretación. Mertens, 2010. Sin embargo, como argumenta Festinge, 1993, p. 139. Esta crítica requiere ser evaluada, pues probablemente sea consecuencia de una equivocada interpretación de los fines del experimento de laboratorio. Un experimento de laboratorio no necesita, y no debe constituir un intento de duplicar una situación de la vida real. Si se quisiera estudiar algo en una situación de este tipo, sería bastante tonto tomarse el trabajo de organizar un experimento de laboratorio para reproducir dicha situación. ¿Por qué no estudiarla directamente? El experimento de laboratorio debe tratar de crear una situación en la cual se vea claramente cómo operan las variables en situaciones especialmente identificadas y definidas. El hecho de que pueda encontrarse o no tal situación en la vida real no tiene importancia. Evidentemente nunca puede encontrarse en la vida real la situación de la mayor parte de los experimentos de laboratorio. No obstante, en el laboratorio podemos determinar con exactitud en qué medida una variable específica afecta la conducta o actitudes en condiciones especiales o puras. ¿Qué alcance tienen los experimentos? ¿Y cuál es el enfoque del que se derivan? Debido a que analizan las relaciones entre una o más variables independientes y una o más dependientes, así como los efectos causales de las primeras sobre las segundas, son estudios explicativos que obviamente determinan correlaciones. Se trata de diseños que se fundamentan en el enfoque cuantitativo y en el paradigma deductivo. Se basan en hipótesis preestablecidas, miden variables y su aplicación debe sujetarse al diseño concebido con antelación. Al desarrollarse, el investigador está centrado en la validez, el rigor y el control de la situación de investigación. Asimismo, el análisis estadístico. Pasos de un experimento. Resulta fundamental para lograr los objetivos de conocimiento. Como señalan Feuer, Town y Sabelson 2002, su fin es estimar efectos causales. Simbología de los diseños con emparejamiento en lugar de asignación al azar. Como ya se comentó, otra técnica para hacer inicialmente equivalentes a los grupos es el emparejamiento. Desde luego, este método es menos preciso que la asignación al azar. Los diseños se representan con una E de emparejamiento en lugar de la R asignación aleatoria o al azar. Por ejemplo, E, G1, X1, 01, E, G2, X2, 02, E, G3, 03. ¿Qué otros experimentos hay cuasi-experimentos? Los diseños cuasi-experimentales también manipulan deliberadamente al menos una variable independiente para observar su efecto sobre una o más variables dependientes, solo que difieren de los experimentos puros, en el grado de seguridad que pueda tenerse sobre la equivalencia inicial de los grupos. En los diseños cuasi-experimentales, los sujetos no se asignan al azar a los grupos ni se emparejan, sino que dichos grupos ya están conformados antes del experimento, son grupos intactos. La razón por la que surgen y la manera como se integraron es independiente o aparte del experimento. Por ejemplo, si fueran 3 grupos escolares formados con anterioridad a la realización del experimento, y cada uno de ellos constituye un grupo experimental. Veámoslo gráficamente. Grupo A 30 estudiantes, grupo experimental con X1, grupo B 26 estudiantes, grupo experimental con X2, grupo C 34 estudiantes, grupo de control. Otros ejemplos serían utilizar grupos terapéuticos ya integrados, equipos deportivos constituidos, trabajadores de turnos establecidos o grupos de habitantes de distintas regiones geográficas que ya estén agrupados por zona. Los diseños cuasi-experimentales específicos se revisan en el capítulo 5 adicional del Centro de Recursos en Línea, Diseños, segunda parte. Pasos de un experimento. A continuación mencionamos los principales pasos que se dan en el desarrollo de un experimento. Paso 1. Decidir cuántas variables independientes y dependientes deberán incluirse. No necesariamente el mejor experimento es el que incluye el mayor número de variables. Deben incluirse las variables que sean necesarias para probar las hipótesis, alcanzar los objetivos y responder las preguntas de investigación. Paso 2. Elegir los niveles o modalidades de manipulación de las variables independientes y traducirlos en tratamientos experimentales. Paso 3. Desarrollar el instrumento o instrumentos para medir las variables dependientes. Paso 4. Seleccionar una muestra de casos o personas del tipo o perfil que nos interesa. Paso 5. En el caso de que sean individuos, reclutarlos. Esto implica ponerse en contacto con ellos, darles las explicaciones necesarias, obtener su consentimiento e indicarles lugar, día, hora y persona con quien deben presentarse. Es conveniente proporcionarles facilidades para que acudan al experimento, si se les puede brindar transporte, entregarles un mapa con los señalamientos precisos, etc. También hay que darles cartas a ellos o alguna institución a la que pertenezcan para facilitar el apoyo, por ejemplo, en escuelas. A los directivos, maestros y padres de familia, y recordarles su participación el día anterior a la realización del experimento. Las personas deben sentirse motivadas para participar. Por tanto, resulta muy conveniente darles algún regalo atractivo, a veces simbólico. Por ejemplo, a amas de casa una canasta de productos básicos, a ejecutivos una canasta con 2 o 3 artículos, a estudiantes créditos escolares, etc., además de expedirles una carta de agradecimiento.
Paso 6. Seleccionar el diseño experimental o cuasi experimental apropiado para nuestras hipótesis, objetivos y preguntas de investigación. Paso 7. Planear cómo vamos a manejar los casos o a los participantes. Con personas, elaborar una ruta crítica sobre qué van a hacer desde que llegan al lugar del experimento hasta que se retiran. Paso 8. En el caso de experimentos puros, dividirlos al azar o emparejarlos, y en el caso de cuasi experimentos, analizar cuidadosamente las propiedades de los grupos intactos. Paso 9. Aplicar las prepruebas cuando las haya, los tratamientos y las pospruebas. Asimismo, resulta conveniente tomar nota del desarrollo del experimento, llevar una bitácora minuciosa de todo lo ocurrido. En los últimos años algunos autores señalan que por razones éticas, el estímulo o tratamiento experimental debe ser discutido con los sujetos antes de aplicarlo. Mertens, 2010. Sobre todo si exige esfuerzo físico o puede tener un fuerte impacto emocional. Esto es adecuado, siempre y cuando no se convierta en una fuente de invalidación interna o de anulación del experimento. Asimismo, se recomienda que si por medio del tratamiento se beneficia a un grupo, por ejemplo con un método educativo o un curso, una vez concluido el experimento se administre a los demás grupos para que también gocen de sus beneficios. En el capítulo 5 adicional del Centro de Recursos en Línea, Diseños, segunda parte también se explica cómo controlar la influencia de variables intervinientes y otros temas importantes. Diseños no experimentales. ¿Qué es la investigación no experimental cuantitativa? Podría definirse como la investigación que se realiza sin manipular deliberadamente variables. Es decir, se trata de estudios en los que no hacemos variar en forma intencional las variables independientes para ver su efecto sobre otras variables. Lo que hacemos en la investigación no experimental es observar fenómenos tal como se dan en su contexto natural, para analizarlos. Desage Glossary of the Social and Behavioral Sciences, 2009b. En un experimento el investigador prepara deliberadamente una situación a la que son expuestos varios casos o individuos. Esta situación consiste en recibir un tratamiento, una condición o un estímulo en determinadas circunstancias, para después evaluar los efectos de la exposición o aplicación de dicho tratamiento o tal condición. Por decirlo de alguna manera, en un experimento se construye una realidad. En cambio, en un estudio no experimental no se genera ninguna situación, sino que se observan situaciones ya existentes, no provocadas intencionalmente en la investigación por quien la realiza. En la investigación no experimental las variables independientes ocurren y no es posible manipularlas, no se tiene control directo sobre dichas variables ni se puede influir en ellas, porque ya sucedieron, al igual que sus efectos. La investigación no experimental es un parteaguas de varios estudios cuantitativos, como las encuestas de opinión, los estudios ex post facto retrospectivos y prospectivos, etc. Para ilustrar la diferencia entre un estudio experimental y uno no experimental consideremos el siguiente ejemplo. Claro está que no sería ético un experimento que obligara a las personas a consumir una bebida que afecta gravemente la salud. El ejemplo es solo para ilustrar lo expuesto y quizá parezca un tanto burdo, pero es ilustrativo. Diseños no experimentales. En un estudio experimental se construye el contexto y se manipula de manera intencional la variable independiente, en este caso, el consumo del alcohol, y se observa el efecto de esta manipulación sobre la variable dependiente, aquí, la calidad de los reflejos. Es decir, el investigador influyó directamente en el grado de consumo de alcohol de los participantes. En la investigación no experimental no hay ni manipulación intencional ni asignación al azar. Los sujetos ya habían consumido cierto nivel de alcohol y en este hecho el investigador no tuvo nada que ver, no influyó en la cantidad de consumo de alcohol de los participantes. Era una situación que ya existía, ajena al control directo que hay en un experimento. En la investigación no experimental se eligieron personas con diferentes niveles de consumo, los cuales se generaron por muchas causas, pero no por la manipulación intencional y previa del consumo de alcohol. En resumen, en un estudio no experimental los individuos ya pertenecían a un grupo o nivel determinado de la variable independiente por autoselección. Esta diferencia esencial genera características distintas en la investigación experimental y la no experimental, que serán comentadas cuando se comparen ambos enfoques. Para ello es necesario profundizar en los tipos de investigación no experimental. La investigación experimental tiene alcances iniciales y finales correlacionales y explicativos. La investigación no experimental es sistemática y empírica en la que las variables independientes no se manipulan porque ya han sucedido. Las inferencias sobre las relaciones entre variables se realizan sin intervención o influencia directa, y dichas relaciones se observan tal como se han dado en su contexto natural. Un ejemplo no científico, y tal vez demasiado coloquial, para abundar en la diferencia entre un experimento y un no experimento serían las siguientes situaciones. Experimento. Hacer enojar intencionalmente a una persona y ver sus reacciones. No experimento. Ver las reacciones de esa persona cuando llega enojada. Mertens, 2010, señala que la investigación no experimental es apropiada para variables que no pueden o deben ser manipuladas o resulta complicado hacerlo. Algunos ejemplos se muestran en la tabla 7.4. Tabla 7. 4 variables no manipulables o difícilmente manipulables en experimentos y apropiadas más bien para estudios no experimentales. Tipos. Ejemplos. Características inherentes de personas u objetos que son complejas de manipular. Hábitat de un animal, fuertes incrementos salariales, antigüedad en el trabajo. Consumo de alcohol, tabaco o un medicamento si la persona se encuentra saludable, agresiones físicas, adopción, estado civil de los padres, divorciados, casados, unión libre, etc., impedimentos físicos. Personalidad, todos sus rasgos, energía explosiva de un volcán, hechos históricos pasados, masa de un meteorito. Características que no pueden ser manipuladas por razones éticas. Características que no es posible manipular. ¿Cuáles son los tipos de diseños no experimentales? Distintos autores han adoptado diversos criterios para catalogar la investigación no experimental. En este libro consideramos la siguiente manera de clasificar dicha investigación, por su dimensión temporal o el número de momentos o puntos en el tiempo en los cuales se recolectan datos. En algunas ocasiones la investigación se centra en analizar cuál es el nivel o modalidad de una o diversas variables en un momento dado. Evaluar una situación, comunidad, evento, fenómeno o contexto en un punto del tiempo. Determinar o ubicar cuál es la relación entre un conjunto de variables en un momento. En estos casos el diseño apropiado con un enfoque no experimental es el transversal o transeccional. Ya sea que su alcance inicial o final sea exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo. Otras veces la investigación se enfoca en estudiar cómo evolucionan una o más variables o las relaciones entre ellas, o analizar los cambios al paso del tiempo de un evento, comunidad, proceso, fenómeno o contexto. En situaciones como estas el diseño apropiado, en un enfoque no experimental, es el longitudinal. Dicho de otro modo, los diseños no experimentales se pueden clasificar en transeccionales y longitudinales. Investigación. No experimental. Transeccional. Longitudinal. Investigación transeccional o transversal. Los diseños de investigación transeccional o transversal recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único. Liu, 2008 y Tucker, 2004. Su propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. Es como tomar una fotografía de algo que sucede. Por ejemplo, medir las percepciones y actitudes de mujeres jóvenes, 18 a 25 años, que fueron abusadas sexualmente en el último mes en una urbe latinoamericana. Evaluar el estado de los edificios de un barrio o una colonia, después de un terremoto. Analizar el efecto que sobre la estabilidad emocional de un grupo de personas provocó en lo inmediato un acto terrorista, como el atentado del maratón de Boston en abril de 2013.
El estudio de Lee Gerin, 2009, para identificar si la satisfacción respecto a la calidad del diseño ambiental del interior de áreas de trabajo u oficinas afecta significativamente la satisfacción general del espacio de trabajo por parte de sus ocupantes y su desempeño laboral, en un momento específico. Estos diseños se esquematizan de la siguiente manera. Pueden abarcar varios grupos o subgrupos de personas, objetos o indicadores, así como diferentes comunidades, situaciones o eventos. Por ejemplo, analizar el efecto que sobre la estabilidad emocional provocó dicho acto terrorista en niños, adolescentes y adultos. Pero siempre la recolección de los datos ocurre en un momento único. A su vez, los diseños transaccionales se dividen en tres: exploratorios, descriptivos y correlacionales causales. Investigación. No experimental. Diseños transaccionales. Diseños longitudinales. Exploratorios descriptivos correlacionales causales. Diseños transaccionales exploratorios. El propósito de los diseños transaccionales exploratorios es comenzar a conocer una variable o un conjunto de variables, una comunidad, un contexto, un evento, una situación. Se trata de una exploración inicial en un momento específico. Por lo general, se aplican a problemas de investigación nuevos o poco conocidos. Además, constituyen el preámbulo de otros diseños, no experimentales y experimentales. Por ejemplo, unas investigadoras pretenden obtener un panorama sobre el grado en que las empresas de una ciudad contratan a personas con capacidades distintas, impedimentos físicos, deficiencias motrices, visuales, mentales. Buscan en los archivos municipales y encuentran muy poca información, acuden a las cámaras empresariales de la localidad y tampoco descubren datos que les sean útiles. Entonces inician un sondeo en las organizaciones productivas de su localidad, haciendo una serie de preguntas a los gerentes de personal, recursos humanos o equivalentes. ¿Contratan a personas con capacidades diferentes? ¿Cuántas personas al año, al mes? ¿Para qué tipo de empleos, etcétera? Al explorar la situación logran formarse una idea del problema que les interesa y sus resultados son exclusivamente válidos para el tiempo y lugar en que efectuaron su estudio. Solo recolectaron datos una vez. Posteriormente podrían planear una investigación descriptiva más profunda sobre la base proporcionada por esta primera aproximación o comenzar un estudio que indague qué empresas son las que contratan a más individuos con capacidades distintas y por qué motivos. Diseños transaccionales descriptivos. Los diseños transaccionales descriptivos tienen como objetivo indagar la incidencia de las modalidades o niveles de una o más variables en una población. El procedimiento consiste en ubicar en una o diversas variables a un grupo de personas u otros seres vivos, objetos, situaciones, contextos, fenómenos, comunidades, etc. y proporcionar su descripción. Son por tanto estudios puramente descriptivos y cuando establecen hipótesis, estas son también descriptivas de pronóstico de una cifra o valores. Por ejemplo, ubicar a un grupo de personas en las variables género, edad, estado civil o marital y nivel educativo. 15. Esto podría representarse así. 15. El nivel educativo varía entre diferentes países. En algunos casos la educación media se refiere a secundaria y preparatoria, en otros, a secundaria o únicamente bachillerato. Figura 7.6. Ejemplo de ubicación de personas. En ciertas ocasiones, el investigador pretende realizar descripciones comparativas entre grupos o subgrupos de personas u otros seres vivos, objetos, comunidades o indicadores, esto es, en más de un grupo. Por ejemplo, un investigador que deseara describir el nivel de empleo en tres ciudades, Valencia, Caracas y Trujillo, en Venezuela. Imagine que su único propósito es describir físicamente a una persona, digamos, a Alexis, un joven de 14 años. Entonces nos diría cuál es su estatura, talla, de qué color es su cabello y ojos, cómo es su complexión, etc. Así son los estudios descriptivos y queda claro que ni siquiera cabe la noción de manipulación, puesto que cada variable o concepto se trata individualmente, no se vinculan variables. Además, la descripción de Alexis es a la edad de 14 años, un solo momento, la cual variará en diferentes cuestiones conforme crezca, estatura, por ejemplo. Diseños transaccionales correlacionales causales. Estos diseños describen relaciones entre dos o más categorías, conceptos o variables en un momento determinado. A veces únicamente en términos correlacionales, otras en función de la relación causa-efecto causales. La diferencia entre los diseños transaccionales descriptivos y los diseños correlacionales causa les se expresa gráficamente en la figura 7.7. Figura 7.7. Comparación de diseños transaccionales descriptivos y correlacionales causales. Descriptivos. Tiempo único. El interés es cada variable tomada individualmente. Correlacionales causales. Tiempo único. El interés es la relación entre variables, sea correlación. X1 y 1. X2 y 2. XK, YK. O bien, relación causal. X1 y 1. X2 y 2. XK, YK. Por tanto, los diseños correlacionales causales pueden limitarse a establecer relaciones entre variables sin precisar sentido de causalidad o pretender analizar relaciones causales. Cuando se limitan a relaciones no causales, se fundamentan en planteamientos e hipótesis correlacionales. Del mismo modo, cuando buscan evaluar vinculaciones causales, se basan en planteamientos e hipótesis causales. Veamos algunos ejemplos. De los ejemplos se desprende lo que se ha comentado anteriormente, que en ciertas ocasiones solo se pretende correlacionar categorías, variables, objetos o conceptos, pero en otras, se busca establecer relaciones causales. Debemos recordar que la causalidad implica correlación, pero no toda correlación significa causalidad. Estos diseños pueden ser sumamente complejos y abarcar diversas categorías, conceptos o variables. Cuando establecen relaciones causales son explicativos. Su diferencia con los experimentos es la base de la distinción entre experimentación y no experimentación. En los diseños transaccionales correlacionales causales, las causas y los efectos ya ocurrieron en la realidad, estaban dados y manifestados o suceden durante el desarrollo del estudio, y quien investiga los observa y reporta. En cambio, en los diseños experimentales y cuasi-experimentales se provoca intencionalmente al menos una causa y se analizan sus efectos o consecuencias. En todo estudio, la posible causalidad la establece el investigador de acuerdo con sus hipótesis, las cuales se fundamentan en la revisión de la literatura. En los experimentos, como ya se ha insistido, la causalidad va en el sentido del tratamiento o tratamientos, variable o variables independientes, hacia el efecto o efectos, variable o variables dependientes. En los estudios transaccionales correlacionales causales, la causalidad ya existe, pero es el investigador quien determina su dirección y establece cuál es la causa y cuál el efecto, o causas y efectos. Ya sabemos que para establecer un nexo causal, a la o las variables independientes deben anteceder en tiempo, o a la o las dependientes, aunque sea por milésimas de segundo, por ejemplo, en la relación entre el nivel de estudio de los padres y el interés por la lectura de los hijos. Es obvio que la primera variable antecede a la segunda, y b debe existir covariación entre la o las variables independientes y dependientes, pero además, c la causalidad tiene que ser verosímil, sí. Decidimos que existe un vínculo causal entre las variables nutrición y rendimiento escolar, resulta lógico que la primera es causa de la segunda, pero no a la inversa. Un diseño correlacional causal puede limitarse a dos categorías, conceptos o variables, o incluso abarcar modelos o estructuras tan complejas como lo muestra la figura 7.8, donde cada letra en recuadro representa una variable, un concepto, etc. Figura 7.8. Ejemplo de una estructura de un diseño correlacional causal complejo.
Asimismo, en ocasiones los diseños correlacionales causales describen relaciones en uno o más grupos o subgrupos y suelen describir primero las variables incluidas en la investigación, para luego establecer las relaciones entre estas. En primer lugar, son descriptivos de variables individuales, pero luego van más allá de las descripciones y establecen relaciones. En estos diseños, en su modalidad únicamente causal, a veces se reconstruyen las relaciones a partir de las variables dependientes, en otras a partir de las independientes y en otras más sobre la base de variabilidad amplia de las independientes y dependientes. León y Montero, 2003. Al primer caso se les conoce como diseños retrospectivos, al segundo como prospectivos y al tercero como de causalidad múltiple. En el capítulo 5 adicional Diseños, segunda parte que puede descargarse del Centro de Recursos en línea, hay ejemplos de estos diseños. Encuestas de opinión. Las encuestas de opinión son consideradas por diversos autores como un diseño o método. 16 en la clasificación de la presente obra serían consideradas investigaciones no experimentales transversales o transeccionales descriptivas o correlacionales causales, ya que a veces tienen los propósitos de unos u otros diseños y a veces de ambos. Arches de 2005. Generalmente utilizan cuestionarios que se aplican en diferentes contextos de entrevistas en persona, por medios electrónicos como correos o páginas web, en grupo, etc. El proceso de una encuesta de opinión y ejemplos de ella se comentan en el capítulo 6 adicional, Encuestas Servas del Centro de Recursos en línea. Investigación longitudinal o evolutiva. En ocasiones el interés del investigador es analizar cambios al paso del tiempo en determinadas categorías, conceptos, sucesos, variables, contextos o comunidades, o bien de las relaciones entre estas. Aún más, a veces ambos tipos de cambios. Entonces disponemos de los diseños longitudinales, los cuales recolectan datos en diferentes momentos o periodos para hacer inferencias respecto al cambio, sus determinantes y consecuencias. Tales puntos o periodos generalmente se especifican de antemano. Por ejemplo, un investigador que buscara analizar cómo evolucionan los niveles de empleo durante 5 años en una ciudad, otro que pretendiera estudiar cómo ha cambiado el contenido sexual en las telenovelas de cierto país en los últimos 10 años, y uno más que buscara observar cómo se desarrolla una comunidad indígena con los años, con la llegada de la computadora e internet a su vida. Son, pues, estudios de seguimiento. Los diseños longitudinales se dividen en 3 tipos: diseños de tendencia, diseños de análisis evolutivo de grupos, cohorte y diseños panel, como se indica en el siguiente esquema. Diseños transeccionales. Diseños no experimentales. De tendencia al tren. Diseños longitudinales de evolución de grupo, cohorte, diseños panel. 16 por ejemplo, McLaren 2014, Fernández Sampieri et al. 2013, Cresdel 2013, Mertens 2010, Roberts 2009, Brooks et al. 2009. Bowers 2008 y Julien 2008. Diseños longitudinales de tendencia. Los diseños de tendencia son aquellos que analizan cambios al paso del tiempo en categorías, conceptos, variables o sus relaciones de alguna población en general. Su característica distintiva es que la atención se centra en la población o universo. Por ejemplo, una investigación para analizar cambios en la actitud hacia el aborto por parte de universitarios de una comunidad. Dicha actitud se mide en varios puntos en el tiempo, digamos, cada año o en periodos no preestablecidos durante 10 años, y se examina su evolución a lo largo de este gran periodo. Se puede estudiar a toda la población, o bien tomar una muestra de ella cada vez que se observen o midan las variables o las relaciones entre estas. Es importante señalar que los participantes o casos de la investigación no son los mismos, pero la población sí. Obviamente los universitarios crecen con el tiempo, pero siempre hay una población de ellos. Por ejemplo, los estudiantes de medicina de la Universidad Complutense de Madrid de hoy no serán las mismas personas que las de años futuros, pero siempre habrá una población de estudiantes de medicina de dicha institución. El principio se aplica también a seres que experimentan crecimiento como los animales o las plantas. Estos diseños se representan en la figura 7.9. Figura 7.9 esquema de un diseño longitudinal de tendencia. Muestras distintas, misma población. Tiempo 1. Tiempo 2. Tiempo 3. Tiempo K. Diseños longitudinales de evolución de grupo por cohortes. Con los diseños de evolución de grupos se examinan cambios a través del tiempo en subpoblaciones o grupos específicos. Su atención son las cohortes o grupos de individuos vinculados de alguna manera o identificados por una característica común, generalmente la edad o la época o la región geográfica. Bell, 2009, 2007 y Glenn, 1977. Un ejemplo de estos grupos cohortes sería el formado por las personas que nacieron en 1973 en Chile, el año del derrocamiento del gobierno de Salvador Allende, pero también podría utilizarse otro criterio de agrupamiento temporal, como las personas que se casaron durante 2010 en Rosario, Argentina, o los niños de la Ciudad de México que iban en primaria cuando ocurrió el gran terremoto de 1985. Tales diseños hacen seguimiento de los grupos al paso del tiempo y por lo común se extrae una muestra cada vez que se recolectan datos sobre el grupo o la subpoblación, más que incluir a toda la subpoblación. Los diseños de evolución de grupo se pueden esquematizar como en la figura 7 y 10. Figura 7 y 10 esquema de los diseños de evolución de grupo. Muestras distintas, misma subpoblación vinculada por algún criterio o característica. Tiempo 1. Tiempo 2. Tiempo 3. Tiempo K. Diseños longitudinales panel. Los diseños panel son similares a las dos clases de diseños vistas anteriormente, solo que los mismos casos o participantes son medidos u observados en todos los tiempos o momentos. 17. Un ejemplo sería una investigación que observara anualmente los cambios en las actitudes mediante la aplicación de una prueba estandarizada de un grupo de ejecutivos en relación con un programa para elevar la productividad, por ejemplo, durante 5 años. Cada año se observaría la actitud de los mismos ejecutivos. Es decir, los individuos, y no solo la muestra, población o subpoblación, son los mismos. Otro ejemplo sería observar mensualmente durante 2 años a un grupo que acude a psicoterapia para analizar si se incrementan sus expresiones verbales de exploración y discusión de planes futuros, y si disminuyen las de hechos pasados. En cada observación, los pacientes serían las mismas personas. La forma gráfica de representar este ejemplo de diseño longitudinal se muestra en la figura 7 y 11. Figura 7 y 11 ejemplo de diseño longitudinal panel. Tiempo 1. Tiempo 2. Tiempo 3. Tiempo 4. Un ejemplo más de diseño panel consiste en analizar la evolución de pacientes de un determinado tipo de cáncer de mama, pongamos como caso, en la que se evalúe al grupo durante 4 etapas. La primera, 1 mes después de iniciar el tratamiento médico. La segunda, 3 meses más tarde. La tercera, 6 meses después del tratamiento. Y la cuarta, al cabo de 1 año. Siempre se incluirán a las mismas pacientes con nombre y apellido, descartando a quienes fallecen. Estos diseños se utilizan frecuentemente en el seguimiento de la conducta animal, colocando a ciertos ejemplares, leones, cobras, osos polares, etc., dispositivos de rastreo. En los diseños panel se tiene la ventaja de que además de conocer los cambios grupales, se conocen los cambios individuales. Se sabe qué casos específicos introducen el cambio. La desventaja es que a veces resulta muy difícil obtener con exactitud a los mismos participantes para una segunda medición u observaciones subsecuentes. Este tipo de diseño sirve para estudiar poblaciones o grupos más específicos y es conveniente cuando se tienen poblaciones relativamente estáticas.
17 anderes, Golsch Y. Schmidt, 2013, Baltage, 2008, Keulen R, 2008, Kim, 2008, Feng, Tang YTU, 2007, Y. Tacke, 2004. Por otra parte, deben verse con cuidado los efectos que una medición, un registro o una observación llega a tener sobre otras posteriores. Recuérdese el efecto de administración de la prueba vista como fuente de invalidación interna en experimentos y cuasi-experimentos, solo que aplicada al contexto no experimental. Los diseños panel podrían esquematizarse como se puede observar en la figura 7 y 12. Figura 7 y 12, esquema de diseño panel. Recolección de datos en población, subpoblación o grupo. Se mantienen mismos individuos. Recolección de datos en población, subpoblación o grupo. Se mantienen mismos individuos. Recolección de datos en población, subpoblación o grupo. Se mantienen mismos individuos. Recolección de datos en población, subpoblación o grupo. Se mantienen mismos individuos. Tiempo 1. Tiempo 2. Tiempo 3. Tiempo K. Los diseños longitudinales se fundamentan en hipótesis de diferencia de grupos correlacionales y causales. Estos diseños recolectan datos sobre categorías, sucesos, comunidades, contextos, variables o sus relaciones en dos o más momentos para evaluar el cambio en estas. Ya sea al tomar a una población diseños de tendencia, a una subpoblación diseños de análisis evolutivo de un grupo o cohorte, o a los mismos casos o participantes diseños panel. Ejemplos de temas serían resistencia de materiales para construir edificios a través del tiempo, recaudación fiscal en distintos años, comportamiento de acciones en la bolsa de valores de una nación antes y después de algunos sucesos, duración de algún material para cubrir picaduras o daños a los molares, la relación entre el clima y la cultura organizacionales durante varios periodos, o los impactos después de una guerra a mediano y largo plazos en alguna sociedad del siglo XVI. Histórico. Comparación de los diseños transeccionales y longitudinales. Los estudios longitudinales tienen la ventaja de que proporcionan información sobre cómo las categorías, conceptos, procesos, variables, comunidades, fenómenos y sus relaciones evolucionan al paso del tiempo. Sin embargo, suelen ser más costosos que los transeccionales. La elección de un tipo de diseño u otro depende más bien de los propósitos de la investigación y de su alcance. ¿Cuáles son las características de la investigación no experimental en comparación con la investigación experimental? Una vez más recalcamos que tanto la investigación experimental como la no experimental son herramientas muy valiosas y ningún tipo es mejor que el otro. El diseño que se elige en una investigación depende más bien del problema que se quiere resolver y del contexto del estudio. Desde luego, ambos tipos de investigación poseen características propias que es necesario resaltar. El control sobre las variables es más riguroso en los experimentos que en los diseños cuasi-experimentales y, a su vez, estas dos clases de estudios logran mayor control que los diseños no experimentales. En un experimento se analizan relaciones puras entre las variables de interés, sin contaminación de otras variables y por ello, es posible establecer relaciones causales con mayor precisión. Por ejemplo, en un experimento sobre el aprendizaje variaríamos el estilo de liderazgo del profesor, el método de enseñanza y otros factores. Así sabríamos cuánto afectó cada variable. En cambio, en la investigación no experimental resulta más complejo separar los efectos de las múltiples variables que intervienen, sin embargo, puede hacerse por inferencia. Por lo que respecta a la posibilidad de repetición, prácticamente todos los diseños pueden replicarse, aunque en los longitudinales es mucho más complejo. ¿Cuáles son las características de la investigación no experimental en comparación con la investigación experimental? Ahora bien, como menciona Kerlinger, 1979, en los experimentos, sobre todo en los de laboratorio, las variables independientes pocas veces tienen tanta fuerza como en la realidad o la cotidianidad. Es decir, en el laboratorio tales variables no muestran la verdadera magnitud de sus efectos, la cual suele ser mayor fuera del laboratorio. Por tanto, si se encuentra un efecto en el laboratorio, este tenderá a ser mayor en la realidad. En cambio, en la investigación no experimental estamos más cerca de las variables formuladas hipotéticamente como reales y, en consecuencia, tenemos mayor validez externa, posibilidad de generalizar los resultados a otros individuos y situaciones comunes. En el caso de los experimentos donde se involucran seres humanos, una desventaja es que normalmente se selecciona un número de individuos poco o medianamente representativo respecto a las poblaciones que se estudian. La mayoría de los experimentos utiliza muestras no mayores de 200 personas, lo que dificulta la generalización de resultados a poblaciones más amplias. Por tal razón, los resultados de un experimento deben observarse con precaución y es por medio de la réplica de este en distintos contextos y con diferentes individuos como van generalizándose dichos resultados. Cuando se experimenta con objetos, por ejemplo materiales, como son menos heterogéneos, se requieren muestras menores. Con el fin de vincular los alcances del estudio, las hipótesis y el diseño, sugerimos se considere la tabla 7.5. Diversos problemas de investigación se pueden abordar experimental y no experimentalmente. Por ejemplo, si deseáramos analizar la relación entre la motivación y la productividad en los trabajadores de cierta empresa, seleccionaríamos un conjunto de estos y lo dividiríamos al azar en 4 grupos. Uno en el que se propicie una elevada motivación, otro con mediana motivación, otro más con baja motivación y un último al que no se le administre ningún motivador. Después compararíamos la productividad de los grupos. Tendríamos un experimento. Tabla 7.5. Correspondencia entre tipos de estudio, hipótesis y diseño de investigación. Estudio. Hipótesis. Posibles diseños. Exploratorio. No se establecen, lo que se puede formular son conjeturas iniciales. Descriptiva. Diferencia de grupos sin atribuir causalidad. Correlacional. Diferencia de grupos atribuyendo causalidad. Causales. Transeccional exploratorio o descriptivo. Preexperimental. Descriptivo. Preexperimental. Transeccional descriptivo. Correlacional. Cuasi-experimental. Transeccional correlacional. Longitudinal no experimental. Cuasi-experimental. Transeccional correlacional. Longitudinal no experimental. Explicativo. Experimental puro. Cuasi-experimental, longitudinal y transeccional causal, cuando hay bases para inferir causalidad, un mínimo de control y análisis estadísticos apropiados para relaciones causales. Experimental puro. Cuasi-experimental, longitudinal y transeccional causal, cuando hay bases para inferir causalidad, un mínimo de control y análisis estadísticos apropiados para relaciones causales. Si se tratara de grupos intactos turnos, tendríamos un cuasi-experimento. En cambio, si midiéramos la motivación existente en los trabajadores, así como su productividad y relacionáramos ambas variables, estaríamos realizando una investigación transeccional correlacional. Y si cada 6 meses midiéramos las dos variables y estableciéramos su correlación, efectuaríamos un estudio longitudinal. Los estudios de caso. Los estudios de caso son considerados por algunos autores como una clase de diseños, a la par de los experimentales, no experimentales y cualitativos. Kresgel, 2013, Hancock y Algocine, 2011, Mertens, 2010, Aaltio y Heyman, 2009 y Williams, Grinnell y Unruh, 2005, mientras que otros los ubican como una clase de diseño experimental, León y Montero, 2003, o un diseño etnográfico, Kresgel, 2013b. También han sido concebidos como un asunto de muestreo o un método, Runeson, Host, Rainer y Regnell, 2012.
La realidad es que los estudios de caso son todo lo anterior. Jean, 2013, Blatter, 2008, Amersley, 2003. Poseen sus propios procedimientos y clases de diseños. Los podríamos definir como estudios que al utilizar los procesos de investigación cuantitativa, cualitativa o mixta analizan profundamente una unidad holística para responder al planteamiento del problema, probar hipótesis y desarrollar alguna teoría. Hernández, Sampieri y Mendoza, 2008. Esta definición lo sitúa más allá de un tipo de diseño o muestra, pero ciertamente es la más cercana a la evolución que han tenido los estudios de caso en los últimos años. En ocasiones los estudios de caso utilizan la experimentación, es decir, se constituyen en estudios preexperimentales. Otras veces se fundamentan en un diseño no experimental transversal o longitudinal y en ciertas situaciones se convierten en estudios cualitativos al emplear métodos cualitativos. Asimismo, pueden valerse de las diferentes herramientas de la investigación mixta. Tales estudios en sus principales modalidades son comentados en el capítulo 4 adicional que el lector podrá descargar del Centro de Recursos en Línea en material complementario. Ese capítulo es estudios de caso, y que dada su importancia merecen una atención particular. Por ahora mencionaremos que la unidad o caso investigado puede tratarse de un individuo, una pareja, una familia, un objeto, una pirámide como la de Keops, un material radiactivo, un sistema fiscal, educativo, terapéutico, de capacitación, de trabajo social, una organización de hospital, fábrica, escuela, un hecho histórico, un desastre natural, un proceso de manufactura, una comunidad, un municipio, un departamento o estado, una nación, etc. En el capítulo 4 adicional, estudios de caso, incluso se trata un ejemplo de una investigación de una persona que padecía lupus eritematoso mico con 31 años de evolución, que mezcla aspectos experimentales con elementos cualitativos. En la tabla 7.6 se encuentran preguntas de investigación que corresponderían a estudios de caso. Tabla 7.6 posibles estudios de caso derivados de preguntas de investigación. Preguntas de investigación. ¿Qué funciones sociales o religiosas cumplía la construcción primitiva de Stonehenge en Salisbury, Inglaterra, unidad o caso, un objeto o construcción? ¿Por qué se divorciaron Lupita y Adrián, unidad, pareja? ¿Cuáles fueron las causas que provocaron el desplome de un avión determinado, unidad, desastre aéreo? ¿Cuáles son las razones que llevaron a un estado de esquizofrenia a Carlos Codoya, unidad, individuo? ¿Quién sería el asesino en un determinado crimen, unidad, evento? ¿Cómo era la personalidad de Robert F. Kennedy, unidad, personaje histórico? ¿Qué daños a la infraestructura de cierta comunidad causó el gran tsunami de 2004, unidad, evento, catástrofe? ¿Cómo puede caracterizarse el clima organizacional de la empresa Lucimex, unidad, organización? Resumen. El diseño se refiere al plan o la estrategia concebido para obtener la información que se desea. En el caso del proceso cuantitativo, el investigador utiliza su diseño para analizar la certeza de las hipótesis formuladas en un contexto específico o para aportar evidencia respecto de los lineamientos de la investigación, si es que no se tienen hipótesis. En un estudio pueden plantearse o tener cabida uno o más diseños. La tipología propuesta clasifica a los diseños en les y no experimentales. Los diseños experimentales se dividen en experimentos PU, ROS, cuasi experimentos y preexperimentos. Los diseños no experimentales se dividen por el número de veces que recolectan datos en transeccionales y longitudinales. En su acepción más general, un experimento consiste en aplicar un estímulo, intervención o tratamiento a un caso, situación, fenómeno, individuo o grupo y ver el efecto de ese estímulo en alguna o algunas variables. Esta observación se puede realizar en condiciones de mayor o menor control. El máximo control se alcanza en los experimentos puros. Deducimos que un tratamiento afectó cuando observamos diferencias en las variables que supuestamente serían las afectadas entre un caso, grupo o fenómeno al que se le administró dicho estímulo y un caso, grupo o fenómeno al que no se le administró, siendo ambos iguales en todo, excepto en esto último. La variable independiente es la causa y la dependiente el efecto. Para lograr el control o la validez interna, los casos, fenómenos o grupos que se comparen deben ser iguales en todo, menos en el hecho de que a un caso, fenómeno o grupo se le aplicó el estímulo y al otro no. A veces graduamos la cantidad del estímulo que se administra, es decir, a distintos casos, fenómenos o grupos semejantes les aplicamos diferentes grados del estímulo para observar si provocan efectos distintos. La asignación al azar es normalmente el método preferible para lograr que los casos, fenómenos o grupos del experimento sean comparables, semejantes. Las principales fuentes que pueden invalidar un experimento son historia, maduración, inestabilidad, administración de pruebas, instrumentación, regresión, selección, mortalidad experimental, difusión de tratamientos experimentales, compensación y el experimentador. Los experimentos que hacen equivalentes a los casos, fenómenos o grupos y que mantienen esta equivalencia durante el desarrollo de aquellos controlan las fuentes de invalidación interna. Lograr la validez interna es el objetivo metodológico y principal de todo experimento. Una vez que se consigue, es ideal alcanzar validez externa, posibilidad de generalizar los resultados a la población, otros experimentos y situaciones no experimentales. Las principales fuentes de invalidación externa son efecto reactivo de las pruebas, efecto de interacción entre los errores de selección y el tratamiento experimental, efectos reactivos de los tratamientos experimentales, interferencia de tratamientos múltiples, imposibilidad de replicar los tratamientos, descripciones insuficientes del tratamiento experimental, efectos de novedad de interrupción, el experimentador, interacción entre la historia o el lugar y los efectos del tratamiento experimental, mediciones de la variable dependiente. Hay dos contextos en los que se realizan los experimentos, el laboratorio y el campo. En los cuasi experimentos no se asignan al azar los sujetos a los grupos experimentales, sino que se trabaja con grupos intactos. Los cuasi experimentos alcanzan validez interna en la medida en que demuestran la equivalencia inicial de los casos, fenómenos o grupos participantes y la equivalencia en el proceso de experimentación. Los experimentos puros constituyen estudios explicativos, los preexperimentos básicamente son estudios exploratorios y descriptivos, los cuasi experimentos son fundamentalmente correlacionales aunque pueden llegar a ser explicativos. La investigación no experimental es la que se realiza sin manipular deliberadamente las variables independientes, se basa en categorías, conceptos, variables, sucesos, fenómenos o contextos que ya ocurrieron o se dieron sin la intervención directa del investigador. La investigación no experimental también se conoce como investigación ex post facto, los hechos y variables ya ocurrieron, y observa variables y relaciones entre estas en su contexto natural. Los diseños no experimentales se dividen de la siguiente manera. Exploratorios. Diseños no experimentales. Transeccionales. Longitudinales. Descriptivos correlacionales causales. De tendencia. De análisis evolutivo de grupo panel. Los diseños transeccionales realizan observaciones en un momento o tiempo único. Cuando recolectan datos sobre una nueva área sin ideas prefijadas y con apertura son más bien exploratorios, cuando recolectan datos sobre cada una de las categorías, conceptos, variables, contextos, comunidades o fenómenos, e informan lo que arrojan esos datos son descriptivos, cuando además describen vinculaciones entre categorías, conceptos, variables, sucesos, contextos o fenómenos son correlacionales, y si establecen procesos de causalidad entre tales términos se consideran correlacionales causales explicativos. Las encuestas de opinión son investigaciones no experimentales transversales o transeccionales descriptivas o correlacionales causales, ya que a veces tienen los propósitos de unos u otros diseños y a veces de ambos. En los diseños transeccionales en su modalidad causal, a veces se reconstruyen las relaciones a partir de las variables dependientes, en otras a partir de las independientes y en otras más sobre la base de variabilidad amplia de las independientes y dependientes. Al primer caso se les conoce como retrospectivos, al segundo como prospectivos y al tercero como causalidad múltiple.
Este tema se revisa en el capítulo 5 adicional del Centro de Recursos en Línea, Diseños, segunda parte. Los diseños longitudinales sirven para efectuar observaciones en 2 o más momentos o puntos en el tiempo. Si estudian una población son diseños de tendencia, si analizan una subpoblación o grupo específico son diseños de análisis evolutivo de grupo o cohorte, y si se estudian los mismos casos o participantes son diseños panel. El tipo de diseño a elegir se encuentra condicionado por el enfoque seleccionado, el problema a investigar, el contexto que rodea la investigación, los alcances del estudio y las hipótesis formuladas. Conceptos básicos. Alcances del estudio y diseño. Casos. Cohorte. Control experimental. Cuasi experimento. Diseño. Diseño experimental. Diseño no experimental. Diseños longitudinales. Diseños transeccionales. Estímulo o intervención o tratamiento experimental / manipulación de la variable independiente. Experimento. Experimento de campo. Experimento de laboratorio. Fuentes de invalidación interna. Fuentes de invalidación externa. Grupos intactos. Investigación ex post facto. Panel. Participantes sujetos del experimento. Preexperimento. Población, universo. Subpoblación. Validez externa. Validez interna. Variable dependiente. Variable experimental. Variable independiente. Ejercicios. Seleccione una serie de variables y piense cómo se manipularían en situaciones experimentales. ¿Cuántos niveles o modalidades podrían incluirse para cada variable? Estos niveles o modalidades, ¿cómo podrían traducirse en tratamientos experimentales? ¿Se tendría un nivel de ausencia 0 de la variable independiente? ¿En qué consistiría este? Seleccione un experimento en alguna revista académica, busque en el centro de recursos. En línea, material complementario S apéndice 1, publicaciones periódicas más importantes. Analice cuál es el planteamiento del problema en objetivos y preguntas de investigación. ¿Cuál es la hipótesis que se busca probar por medio de los resultados del experimento? ¿Cuál es la variable independiente o cuáles son las variables independientes? ¿Cuál es la variable o las variables dependientes? ¿Cuántos casos, fenómenos o grupos se incluyen en el experimento? ¿Son equivalentes? ¿Cuál es el diseño que el autor o autores han elegido? ¿Se controlan las fuentes de invalidación interna? ¿Se controlan las fuentes de invalidación externa? ¿Se encontró algún efecto? Un grupo de investigadores intenta analizar el efecto que tiene la extensión de un discurso político sobre la actitud hacia el tema tratado y al orador. La extensión del discurso es la variable independiente y tiene 4 niveles: 15 minutos, media hora, 1 hora y 90 minutos. Las variables dependientes son la actitud hacia el orador, favorable, desfavorable. Ejemplos desarrollados. Y la actitud hacia el tema positiva, negativa, las cuales se medirán por pruebas que indiquen dichos niveles de actitud. En el experimento se comprenden personas de ambos géneros con edades que fluctúan entre los 18 y los 57 años y diversas profesiones de 2 distritos electorales. Existe la posibilidad de asignar al azar a los participantes a los grupos experimentales. Desarrolle y describa 2 o más diseños experimentales que puedan aplicarse al estudio. Considere cada una de las fuentes de invalidación interna. ¿Alguna afecta a los resultados del experimento? Establezca las hipótesis pertinentes para esta investigación. Un ejercicio para demostrar las bondades de la asignación al azar. A los estudiantes que se inician en la investigación a veces les resulta difícil creer que la asignación al azar funciona. Para demostrarse que sí, es conveniente el siguiente ejercicio. Tómese un grupo de 60 o más personas, el salón de clases, un grupo grande de conocidos, etc., o imagínese que existe dicho grupo. Invéntese un experimento que requiera 2 grupos. Imagínese un conjunto de variables que puedan afectar a las variables dependientes. Distribuya a cada quien un trozo de papel y pídales que escriban los niveles que tienen en las variables del punto anterior, por ejemplo, género, edad, inteligencia, escuela de procedencia, interés por algún deporte, motivación hacia algo con una puntuación de 1 a 10, etc. Las variables pueden ser cualesquiera, dependiendo de su ejemplo. Asigne al azar los pedazos de papel a 2 grupos en cantidades iguales. En los 2 grupos compare número de mujeres y hombres, promedios de inteligencia, edad, motivación, ingreso de su familia, o lo que haya pedido. Verá que ambos grupos son sumamente parecidos. Si no cuenta con un grupo real, hágalo en forma imaginaria. Usted mismo escriba los valores de las variables en los papeles y verá cómo los grupos son bastante parecidos, equiparables. Desde luego, por lo general no son perfectamente iguales, pero sí comparables. Considere el siguiente diseño. ¿Qué podría concluirse de las siguientes comparaciones y resultados? Los signos de igual significan que las mediciones no difieren en sus resultados. Los signos de no igual, que las mediciones difieren sustancial o significativamente entre sí. Considérense solo los resultados que se presentan y de manera independiente cada conjunto de resultados. A01 igual a 02, 03 igual a 04, 05 igual a 06 y 01 igual a 03 igual a 05. B01 no igual a 02, 03 no igual a 04, 05 igual a 06 y 02 no igual a 04, 02 no igual a 06. C01 igual a 02, 03 no igual a 04, 05 igual a 06, 01 igual a 03 igual a 05, 04 no igual a 06, 02 igual a 06. Vea las respuestas en el centro de recursos en línea, material complementario S. Apéndices S apéndice 3, respuestas a los ejercicios que las requieren. Elija una investigación no experimental, de algún libro o revista, ver apéndice 1 del Centro de recursos en línea, material complementario S apéndice 1, publicaciones periódicas más importantes y analice cuáles son sus diferencias con un estudio experimental. Escriba cada una y coméntelas con sus compañeros. Un investigador desea evaluar la relación entre la exposición a vídeos musicales con alto contenido sexual y la actitud hacia el sexo. Ese investigador nos pide que le ayudemos a construir un diseño experimental para analizar dicha relación y también un diseño transaccional correlacional. ¿Cómo serían ambos diseños? ¿Qué actividades se desarrollarían en cada caso? ¿Cuáles serían las diferencias entre ambos diseños? ¿Cómo se manipularía la variable contenido sexual en el experimento? ¿Cómo se inferiría la relación entre las variables en el diseño transaccional correlacional? Y en este segundo caso, porque las variables ya habrían ocurrido si se llevara a cabo. Construya un ejemplo de un diseño transaccional descriptivo. Y dé un ejemplo de un diseño longitudinal de tendencia, un ejemplo de un diseño de evolución de grupo y un ejemplo de un diseño panel. Con base en ellos analice las diferencias entre los 3 tipos de diseños. Si un investigador estudiara cada 5 años la actitud hacia la guerra de los ingleses que pelearon en la invasión a Irak en 2003, ¿tendría un diseño longitudinal? Explique las razones de su respuesta. Diseña una investigación que abarque un diseño SPERI. RG101. X102. Mental y 1 no experimental.
¿Qué diseño utilizaría para el ejemplo que ha venido de esa? RG203X204. RG30506. Ejemplos desarrollados. La relación entre la personalidad y las enfermedades. El estudio es manifiestamente un diseño transversal o transeccional no experimental correlacional causal. En una muestra se aplicarán por vez única una serie de pruebas, batería y cuestionarios para medir dimensiones de la personalidad y autorreportes de enfermedades actuales y pasadas. ¿Rollando hasta ahora en el proceso cuantitativo? Explique la razón de su elección. La televisión y el niño. La investigación utilizará un diseño no experimental transversal correlacional causal. Primero describirá el uso que los niños de la Ciudad de México hacen de los medios de comunicación colectiva, el tiempo que dedican a ver la televisión, sus programas preferidos, las funciones y gratificaciones que la televisión tiene para los niños y otras cuestiones similares. Posteriormente analizará los usos y las gratificaciones de la televisión en niños de diferentes niveles socioeconómicos, edades, géneros y otras variables. Se relacionarán nivel socioeconómico y uso de la televisión, entre otras asociaciones. Un caso de un estudio experimental sobre la televisión y el niño consistiría en exponer durante determinado tiempo a un grupo de niños a 3 horas diarias de televisión, otro a 2 horas diarias, un tercero a 1 hora y por último, un cuarto que no se expondría a la televisión. Todo ello para conocer el efecto que tiene la cantidad de horas expuestas ante contenidos televisivos, variable independiente sobre diferentes variables dependientes, por ejemplo, autoestima, creatividad, socialización. La pareja y relación ideales. Este estudio se fundamentará en un diseño no experimental transversal correlacional, ya que analizará diferencias por género respecto de los factores, atributos y calificativos que describen a la pareja y la relación ideales. La investigación realmente no podría ser experimental. Imaginemos que intentamos manipular ciertos atributos de la pareja y la relación ideales. En principio, no sería ética tal manipulación, pues no podemos intentar incidir en los sentimientos humanos profundos, como es el caso de los vinculados al amor romántico. Adicionalmente, la complejidad de los papeles no se podría traducir en estímulos experimentales, y las percepciones son muy variadas y en parte se determinan cultural y socialmente. El abuso sexual infantil. Se trata de un diseño experimental. Los datos se obtendrán de 150 preescolares de 3 centros de desarrollo infantil con una población similar, hijos de madres que laboran para la Secretaría de Educación del Estado de Querétaro, México. Se evaluarán 6 grupos escolares que serán asignados a 3 grupos experimentales. El primer grupo, n igual a 49 niños, será evaluado al terminar un programa de prevención del abuso sexual infantil, PASI. El segundo será medido después de un año de haber concluido el mismo programa, PASI, seguimiento. N igual a 22 niños, y el tercer-RO, un grupo de control que no será expuesto a algún PASI particular, n igual a 79 niños. A todos los integrantes de los grupos se les aplicarán tanto las escalas conductuales como la cognitiva. Las condiciones de recolección de datos seguirán el protocolo establecido por cada escala, en un espacio físico similar y de manera individual. La persona que evaluará será la misma en todos los casos, para evitar sesgos entre los observadores. Claramente se trata de un diseño experimental. G1X1, evaluación inmediata al terminar el PASI, 01. G2X2, evaluación a un año de concluir el PASI, 02. G3, sin PASI, 03. 01, 02 y 03 son mediciones conductuales y cognitiva. Estímulo PASI por medio del taller, porque me quiero, me cuido, se basará principalmente en la mejora de la autoestima, el manejo y expresión de sentimientos, la apropiación de su cuerpo, la discriminación entre contactos apropiados e inapropiados, la asertividad, el esclarecimiento de redes de apoyo y prácticas para pedir ayuda denunciando el abuso. Las técnicas usadas en dicho taller principalmente serán modelado, ensayo, cuento, realimentación, actuación y dibujo. El programa se llevará a cabo a lo largo del ciclo escolar, con sesiones de 40 minutos una vez por semana. La conducción del taller estará a cargo de una facilitadora entrenada en ese programa con la integración de los padres y madres de familia por medio de actividades. Los investigadores opinan. El alumno debe ser investigador desde que inicia sus estudios, pues está obligado a aprender a detectar problemas dentro de su comunidad o institución educativa. Tal acción le permitirá iniciar múltiples proyectos. Para llevar a cabo una buena investigación es necesario ejercer el rigor científico, es decir, seguir un método científico. M. Idalia López Rivera. Profesor de tiempo completo titular a Facultad de Ciencias de la Administración Universidad Autónoma de Chiapas, México. El éxito de cualquier investigación científica depende en gran medida de que el especialista decida indagar acerca de un problema formulado adecuadamente. Por el contrario, el fracaso se producirá si hay un problema mal formulado. En este sentido, diversos autores afirman que comenzar con un buen problema de investigación es tener casi 50% del camino andado. Además de un problema bien planteado y sustentado de manera sólida en la teoría y los resultados empíricos previos, se requiere también la utilización adecuada de técnicas de recolección de datos y de análisis estadísticos pertinentes, lo mismo que la correcta interpretación de los resultados con base en los conocimientos que sirvieron de sustento a la investigación. Respecto de las pruebas estadísticas, estas permiten significar los resultados, por tanto, son indispensables en todas las disciplinas, incluidas las ciencias del comportamiento, que se caracterizan por trabajar con datos muy diversos. Sin embargo, tales pruebas, por variadas y sofisticadas que sean, no permiten superar las debilidades de una investigación teórica o metodológicamente mal proyectada. Los estudiantes pueden proyectar de forma adecuada su investigación, si la ubican dentro de una línea de. Los investigadores opinan. Investigación iniciada. Lo anterior no solo facilita el trabajo de seleccionar correctamente un problema, lo cual es una de las actividades más difíciles e importantes, también permite que la construcción del conocimiento en determinada área avance de manera sólida. DRA, ZULEYMA Santalla Peñalosa. Profesor agregado de Metodología de la Investigación, Psicología Experimental y Psicología General 2. Facultad de Humanidades y Educación // Escuela de Psicología. Universidad Católica Andrés Bello, Caracas, Venezuela. Dada la crisis económica de los países latinoamericanos, es necesario orientar a los estudiantes hacia la investigación que ayude a resolver problemas como la pobreza y el hambre, así como hacia la generación de conocimiento con la finalidad de ser menos dependientes de los países desarrollados. Existen investigadores capaces, lo que hace falta es ligar más los proyectos con nuestra realidad social, cultural, económica y técnica. De acuerdo con lo anterior, se requiere que los estudiantes que inician un proyecto de investigación aborden problemas de sus propios países, regiones o ciudades y que lo hagan de manera creativa y sin ninguna restricción. Miguel Benítez Gutiérrez. Profesor Facultad de Ingeniería. Escuela Industrial Universidad Nacional de Trujillo. Trujillo, Perú. Capítulo Selección de la